Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 por 20. Bien, buena llevo yo. De la Grada FM, perdonar, es la resaca electoral, que no lo llevo yo muy bien. Lo que decimos, un nuevo programa de 40. Bien, dejarlo, empezamos de nuevo. Dale atrás. Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos ahora sí a un nuevo programa de la Grada FM donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y sobre todo lo que va a ocurrir en nuestro fútbol. Vamos a comenzar, como no podía ser de otra manera, con nuestras selecciones, con la sub-14 y sub-16 que jugaron la fase final aquí en la capital aragonesa con una muy buena entrada, con muchísimo público acompañando a los muchachos a lo largo de todo este fin de semana. Y tuvimos como corresponsal a nuestro Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Bueno, estuviste todo el fin de semana ahí acompañando a nuestras dos selecciones, dos equipos pues que lo dieron absolutamente todo. Conseguimos colar a la sub-16 en la final, la sub-14 caía con Cataluña, no sin polémica. Sí, la verdad que, bueno, creo que ha sido un gran fin de semana de todo el fútbol aragonés en la ciudad del fútbol aragonés Óscar Flé. Creo que aparte de todo el gran ambiente que se vivió, pues bueno, creo que podemos destacar que lo que ya llevamos viendo acostumbrando a Aragón durante todos estos años atrás, ¿no? Que ya comemos en la mesa de las grandes, como aquel que dice vulgarmente, porque bueno, creo que Aragón realizó un gran papel. Si quieres comenzamos por la selección sub-14, que bueno, pues empezaba ese partido el viernes a las 10 de la mañana contra la selección de País Vasco, de Euskadi, que bueno, que a priori, pues bueno, la selección de Aitor Pardo pues jugaba con algo a favor, ¿no? Que sabía que según resultados pues estaba dentro del cuadro de honor y podría disputar esas semifinales. Y bueno, como tú bien pudiste ver en la narración, fue un partido pues prácticamente dominado de principio a fin por la selección de Euskadi. Aragón supo manejar muy bien los tiempos. Sí que es verdad que quizás, pues bueno, esa tranquilidad, ¿no? De saber que tienes en según qué momentos la baza de estar dentro, pues según los resultados que estaban dando en diferentes campos, pues bueno, luego al final pues tuvimos esa suerte de empatar el partido prácticamente en la última jugada del encuentro. Y bueno, pues la selección de Aitor Pardo, pues que le plantó cara a la selección de Euskadi con garra, ¿no? y oficio, y bueno, pues al final pudo meterse en esa semifinal, que luego a posteriori pues perdería contra Cataluña 2-0. Una semifinal que yo tuve el placer de poder narrar, bueno, semifinal, no, cuartos de final, Final. llamémoslo así, que tuve el placer de narrar, de ponerle voz el viernes por la mañana. La verdad es que, bueno, sí que es cierto que el conjunto Euskaldun tenía muchísimo más músculo, más centímetros, unos jugadores pues un poco más hechos y cuando ya parecía que nos iban a, bueno, que íbamos a sufrir, que no íbamos a saber si íbamos a pasar a la siguiente fase, ese gol de Hakram Mahaida, el jugador de el Amistad, que ponía ese 1-1 y que a la postre, pues bueno, nos servía, ¿no? Para estar en esa semifinal con Cataluña, que por lo que he podido yo observar, pues bueno, viendo el resultado y viendo sobre todo
el resumen, nuestro compañero y amigo Alejandro García, que fue quien puso la voz al resto del torneo, vamos, se comió un penalti el colegiado que habría supuesto el posible 1-1. Sí, así es. La verdad que eso cambió mucho el partido, ¿no? Sobre todo, pues bueno, al final estás jugando también contra Cataluña y como digo, al final, pues bueno, creo que independientemente de que Aragón pues lleva unos años muy buenos y estamos al final jugando pues fases finales año tras año, creo que al final pues te enfrentas contra toda una selección contra Cataluña y encima pues tienes ahí la jugada que marca el partido y bueno, pues prácticamente eso a los chicos también pues les hizo venirse un poquitín abajo y luego ya pues prácticamente con el 2-0 pues se finalizó la eliminatoria, ¿no? Si te parece, tenemos declaraciones de Aitor Pardo en el partido, después del partido de Euskadi. Vamos a escuchar lo que nos decía el seleccionador. Últimos años ya somos casi habituales, ¿no? En fases finales y si no estamos cerca, este año lo hemos conseguido, pero a pesar de ello creo que le tenemos que dar valor porque es muy difícil, ¿no? Hoy por ejemplo se queda fuera País Vasco, posiblemente creo que se ha quedado también Andalucía y Aragón vuelve a estar entre las mejores, así que ahora hay que disfrutarlo. Pues ni un pero, yo creo que tiene más razón que un santo. Y fíjate contra qué transatlánticos nos estamos enfrentando, ya no solamente, bueno, por población, que todo está todo dicho, pero también por número de fichas. Al final, sí, Aragón no deja de ser una potencia futbolística, pero somos un país pequeño, o sea, tenemos lo que tenemos, no podemos competir pues con Madrid, con Cataluña, con Andalucía, quizás con el País Vasco sí, pero el País Vasco sí que tiene una cantera muy prolífica y bueno, lo importante, lo que a mí me sorprendió pues ver jugadores con mucha calidad, con mucha clase, con chicos que ya tienen pues bueno, un bagaje y alguno de ellos pues hijo de entrenador con solera, ex entrenador de la Sociedad Perdida de Gea. Sí, de Iván Martínez, ¿no? Me imagino que te refieres. Sí, luego también estaba por ahí también, creo que es, no sé si la Su-14 o Su-16, estaba también el hijo de Albelda, me parece que era, con Valencia. Y luego también, que lo he leído esta mañana, en la selección navarra estaba el sobrino de Azpilicueta también. De Azpilicueta, sí, señor. Jugador ahora actualmente de Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, al final en estos campeonatos se fraguan muchos jugadores. Dentro de unos años, pues probablemente sean los jugadores que veamos en primera división, muchos de ellos, o en segunda división o en la primera red, ¿no? Que al final también es una salida muy buena para todos estos chicos que sueñan con el poder ser futbolistas. Y en la bueno, Sub-16, pues a Sub-16, pues eso, la verdad es que hicieron los deberes, por la no te diría por la vía rápida porque se sufrió mucho. El camino hasta llegar a la final, pues tuvo sus piedras, tuvo sus chinas, ¿no? Sus palos en las ruedas, pero yo creo que todavía le dio, no sé cómo lo verás tú, que estuviste ahí, le dio más valor al plantarte a esa final, pues bueno, pasando cuartos, yo entiendo que bien, pero luego en esas semifinales con Cataluña con dos jugadores aragoneses, cosa que yo personalmente no entiendo. Eso en el baloncesto lo hablaba con Alejandro García, con nuestro compañero en Aragón Televisión, y me decía, no, en el baloncesto hay un jugador, me dijo el nombre, pero ya me perdonaréis porque no me acuerdo, jugador gallego que juega en el Real Madrid, lógicamente la ficha la tiene en la Comunidad de Madrid, pero juega con Galicia. Es que es como debería de ser. Yo la verdad que no comparto, ¿no? Lo de que los jugadores, porque estén jugando con Cataluña, tengan que jugar con Cataluña, ¿no? Pero bueno, al final son cosas de burocracia o tema de licencias y eso al final, pues bueno, no nos podemos meter ahí. Lo que sí que hay que remarcar antes de dar paso a los dos chicos que tenemos el placer de tener hoy de la Sub-16, pues creo que tenemos que remarcar el campeonato que han hecho, aparte de la anterior fase que les clasificó a la fase final. Creo que hay que remarcar el trabajo que han hecho en este fin de semana, porque al final dejas en la cuneta a Cataluña, que es una selección pues que iba con muchos jugadores del FC Barcelona, del Girona, equipos pues, que están al máximo nivel, y luego pues bueno, compites una final de tú a tú
a una selección pues compuesta por jugadores de la Comunidad de Madrid de 3 equipos, bueno, de 4, el Real Madrid, Atlético Madrid, Leganés y 2 jugadores del Rayo, no hay más. Y mira que Madrid tiene licencias federativas y tiene equipos en la comunidad. Del RS de Alcalá no vino ninguno, ¿no? No, solamente había Real Madrid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano y Leganés, los 4 solamente. Qué casualidad. Por cierto, en esa final también salió un jugador de Madrid que reventó a uno de los nuestros. Sí, tenía que haber sido expulsado. Tiritando, tuvo que haber sido expulsado. Y bueno, pues la verdad es que, siento decirlo, pero el nivel arbitral no ha acompañado a no, una fiesta del fútbol como ha sido esta. La verdad que no. La verdad que, bueno, también es verdad que luego Madrid, pues en la segunda parte con los cambios pisa un poco el acelerador y al final, pues bueno, es 0-3, ¿no? Me refiero que no es que vayas 0-1, al final con los cambios se notó, pero sí que es verdad que quizás eso mermó un poco a los chicos de la sub-16, los chicos de Chema Espeleta. Así que bueno, y te parece, vamos a dar paso ya a los 2 chicos y que nos cuenten ellos a ver qué tal. Sobre todo su experiencia. Esta experiencia, cómo... eso es. Pues ahí tenemos a Yanis y a Marco Moreno. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. A ver, que creo que no nos oyen. ¿Nos oís? No. No. No nos oyen, ninguno de los dos. A ver que vuelvan a salir y a entrar. De todas maneras, bueno, antes de que entren, sí que es verdad que remarcar, pues eso, ¿no? La parte del fin de semana que han jugado todos los chicos, pues que la verdad que ha habido un comportamiento ejemplar de todas las selecciones, de todos los padres, de todas las selecciones, ¿no? Estaba también pues Andalucía, estaban como hemos dicho Euskadi, estaba también Navarra, Valencia, que también fue la que se proclamó campeona de la sub-14, y la verdad que han tenido todos un comportamiento ejemplar, un ambiente muy, muy sano, y dar la enhorabuena también pues a la Federación Aragonesa pues también pues por lo que conlleva, ¿no? el organizar un torneo de este calibre. Al final pues bueno, es la española, pero pues Aragón como sede pues tuvo que organizarlo, y la verdad que chapó para la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Sí que ha habido algo, bueno, de polémica en redes con el tema de la camiseta, ¿no? De la zamarra aragonesa. Para los que no conozcáis un poco la historia del por qué los colores azul y blanco, que es lo mismo que el Real Zaragoza, son los colores de la Federación Aragonesa desde su fundación, desde 1922, y pertenece, pues bueno, según se dicen los mentideros, porque tampoco es una ciencia exacta, a los colores del cuadro de nuestra bandera de Íñigo Arista, ¿vale? Sí que es verdad que yo he hecho en falta la cuatribarra de la camiseta, también te lo digo. Pero bueno, cada uno se pone lo que quiere. A ver, ahora sí nos escuchan. Marcos. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Bueno, ahora sí. No sabíamos si era un problema nuestro o vuestro. No lo sé, yo no escuchaba. A mí tampoco, me iba un poco mal esto. Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena, ¿no? por este fin de semana y este campeonato que habéis realizado. Vamos a empezar por Marco mismamente. Cuéntanos la experiencia sobre todo del viernes, desde el jueves por la tarde, que me imagino que es cuando os concentrasteis en el hotel con los compañeros, hasta pues el domingo por la mañana a vivir esa finalísima contra Madrid. ¿Cómo habéis vivido este fin de semana? Bueno, pues ha sido una experiencia que es inolvidable. El formar parte de la selección de tu comunidad autónoma es un orgullo. Y nosotros veníamos trabajando durante estas semanas muy bien, confiados de poder dejar a Aragón en lo más alto. Y el viernes sí que tuvimos un partido bastante difícil contra Navarra, en el que conseguimos ganar. Y luego el sábado fuimos confiados con Cataluña, hicimos el trabajo que se nos mandó todos y lo conseguimos también. Y luego ya el domingo también era un partido muy duro,
íbamos muy motivados todos, con la esperanza de ganar, pero no pudo ser. Pero bueno, muy contento con todo el grupo. Y para mí el hecho de dejar a Aragón subcampeón de España, todo el grupo, estoy muy orgulloso de todos y yo creo que es historia, ¿no? La verdad que, bueno, yo estuve viendo todos los partidos vuestros, quitando el de Cataluña lo seguí por la televisión y la verdad que habéis hecho un trabajazo enorme. Yanis, ¿cómo has vivido tú la experiencia y os ha quedado un sabor amargo, ¿no? Me imagino, de haberlo tocado tan cerca hasta ese minuto 45 de la primera, hasta el descanso del partido de Madrid, que estabais ya yo quiero saber qué es lo que hablasteis en ese descanso del Aragón Madrid, qué es lo que os decía Chema, porque creo que hicisteis la primera parte bordada. Pues la verdad que en el descanso pues tuvimos buena mentalidad y Chema nos dijo que pues estábamos muy bien y que el partido todo iba genial y que si seguíamos con esa mentalidad podríamos llevarnos el partido. Pero bueno, la segunda parte pues Madrid salió un poco más enchufada, nos atacó más y pues nos encajaron ese golito y luego ya empezaron a entrar los demás. Yo sí que os quiero preguntar un poco por cómo habéis visto el nivel arbitral. En la final, desde luego, la entrada que recibe vuestro compañero es de roja. No hay ningún tipo de análisis que se pueda hacer. Yo me he cansado de verlo en la repetición. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en el campo? Porque eso, quieres que no, habría supuesto una ventaja competitiva para nuestra selección. Yo, por mi parte... Bueno, pues... Cualquiera de los dos. ¿Y tú? Vale, yo por mi parte, nada, para mí, claro, era una roja muy clara. Se ve claramente que le da en toda la tibia y yo creo que hubiera cambiado totalmente el partido, pero fue decisión del árbitro y eso ya no se puede cambiar. Marcos, ¿cómo lo viste? Y un poco igual como Yanis, la verdad. Desde dentro del campo se ve... No, yo un poco igual como Yanis. Al final dentro del campo se ve que es una entrada muy clara de roja. Lo protestamos todos, pero al final y al cabo la decisión del árbitro es la que hay y no se puede cambiar, lamentablemente. Ahora, en el vídeo creo que se verá, tuvisteis una muy clara al principio de la primera parte, además que la tienes tú, Marco, que hace un parado en el portero Sí. de Madrid. Yo creo que se te pasó por la cabeza porque creo que si ese gol entra dentro hubiera cambiado el partido totalmente. No, sí que es una jugada que tengo en la banda, en el que me voy del jugador de Madrid y saco un disparo. Ahí la Pero vamos bueno, a ver ahora. Esa es. Me hace una gran parada el portero y bueno, si hubiera entrado, yo creo que el partido hubiera cambiado un poco, pero bueno, se la paró y ya. ¿Qué ha supuesto para vosotros o qué nivel habéis visto a lo largo de todo este torneo? Yo, pues la verdad que muy alto, ya que hemos jugado contra jugadores internacionales y eso exige mucho nivel dentro del campo. Yo un poco lo mismo, al final jugar contra gente que está en clubes de primera división, que es internacional con tu país, exige un nivel de exigencia, de autoexigencia contigo mismo muy alta y ya el simple hecho de ganarles también te da como una motivación extra y yo creo que está muy bien. ¿En qué momento del fin de semana, me imagino que esa tarde del sábado hasta el domingo, en qué momento tenéis esa credibilidad de que se puede conseguir el ser campeones de España? Pues yo la verdad estuve analizando el partido de Madrid-Cataluña y yo lo veía con bastantes posibilidades, pero bueno, el fútbol es fútbol y no se dio. Además, Cataluña le mete 4, puede ser, a Madrid. Sí, le mete 4, pero también es un partido que engaña. No debería haber sido ese resultado. Vaya, se ha ido Marco. Se ha ido Marcos a negro. Hemos perdido. Quizás de todas las selecciones, ¿con cuál
te quedarías tú, Yanis? O sea, de nivel me refiero. A ver, futbolísticamente, como el fútbol así tiki-taka, pues Cataluña. Pero como equipo, Madrid. Es más vertical, más agresiva, te genera más peligro. Físicamente lo habéis notado mucho, porque a ver, al final, sobre todo Madrid y Cataluña que llevan jugadores del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, del Girona, de Atlético Madrid, al final son jugadores que físicamente eso lo habéis tenido que notar, ¿no? Durante el fin de semana en el campeonato. Sí, eso se nota bastante. Bueno, tú, Yanis, juegas en el Real Zaragoza, ¿verdad? Sí. Bueno, físicamente vosotros ya estáis acostumbrados a entrenar también 3-4 días a la semana, pero hombre, yo vi la envergadura de los chicos de Madrid y ostras, había alguno que sí, imponía bastante. Sí. Los del Racing no se quedan atrás, ¿eh? ¿O no, Marco? No. Yo por lo menos, cuando me toca narrar a los de División de Honor Juvenil, te puedo asegurar que no se quedan atrás. Los del Racing, los del Racing Club Zaragoza. Sí, los del Racing del División de Honor están haciendo una gran temporada y trabajan todos muy bien. Pues nada, chicos, nada más. Deciros que muchas gracias, que sobre todo que enhorabuena por este fin de semana, por lo que habéis conseguido y que al final siempre se dice que del subcampeón no se acuerda nadie, pero tener en cuenta que aquí en Aragón nos acordamos mucho del campeón, del subcampeón y de los que quedan más atrás, porque como hemos hablado antes al principio del programa, podemos estar orgullosos de que Aragón pues llevamos unos años que está sentando a competir en la mesa de todos los grandes y la verdad que es un trabajo que no es casualidad y eso es gracias a todos vosotros los que hacéis el esfuerzo también de estar compitiendo con las selecciones, pero también al trabajo diario que hacéis con vuestro club. Y yo espero narraros dentro de poco, cuando vayáis al División Juvenil, que os queda 2 telediarios para alzaros las botas en División Juvenil, si Dios quiere. Lo dicho, Yanis, Marco, un placer. Igualmente, muchas gracias por todo. Vaya bien, gracias. Adiós. Vaya bueno. Bueno, pues ahí teníamos 2 de los participantes de esta sub-16. 2 jugadores ya, pues bueno, muy contrastados, ¿no? Tanto en el Real Zaragoza como en el Zaragoza Racing Club, que yo tengo muy claro que van a seguir creciendo, ¿no? Y los vamos a poder ver dentro de muy poco ya con el División de Honor Juvenil y quién sabe si tenemos suerte y los podemos ver en cotas más altas, pero en nuestro fútbol, Héctor. Eso es, que últimamente vemos salir a mucha gente con la maletica en el vemos volar a muchos, sí. Vemos volar a muchos. Bueno, Héctor, pues luego charlamos. Un abrazo. Venga, adiós. Adiós. Y una vez finalizado nuestro espacio monográfico hoy para la selección, para nuestra selección aragonesa, tanto sub-14 como sub-16, orgullosos del trabajo que han hecho nuestros chicos y todo el staff técnico, nos vamos pues precisamente con la Liga Nacional Juvenil y la División de Honor Juvenil. Nuestro hombre de cabecera, Fernando, ¿por dónde andas? Hola, Francho, no te escucho, ¿eh? ¿No me escuchas? No te oigo. ¿Qué pasa hoy en este programa? No te escucho, Francho. Entre que salgo yo diciendo el 40 por 20. Voy a entrar y salir, a ver si... Salte y entra. Nos están boicoteando, ¿eh? Hoy creo que, no sé, no debe de gustar que seamos la voz del fútbol aragonés. Tenemos que ser la voz del fútbol que me sé yo, para que volvamos de nuevo a la senda de la normalidad. Sí puede ser. A ver ahora. Bueno, mientras entra Fernando Mena, como vemos, pues bueno, hay resultados en esta... Bueno, me están poniendo División de Honor. No sé si es que no ha habido Liga Nacional Juvenil este fin de semana o no. Amigo Jandro, si me puedes poner Liga Nacional Juvenil, te lo agradeceré por llevar un orden. Ahí lo tenemos. Bueno, pues en cuanto a resultados, la Unión Balsas Picarral en ese duelo por la zona baja que vencía por 1-2 al Calatayud, empatados entre San Agustín y el Huesca, Stadium Casablanca,
que empataba a 0 con el Club Deportivo Ebro. El Monzón, que sigue a lo suyo y venció por la mínima, 1-0 a la Escuela, a la IPC, en Huesca también. La Amistad, 1-0 al Racing, al filial del Racing. El Teruel, 0-1 frente al Fraga. Badorrey, 3-0 frente al Oliver. Zaragoza, el filial, 2-1 frente al Olivar. Y el Santo Domingo Juventud, que vencía por 2-1 a San Gregorio. Vamos rápidamente con la tabla clasificatoria, donde vemos que el Monzón lleva 48 puntos, escapado de su perseguidor, que es el Zaragoza. Un Zaragoza que, desde luego, como no puede ascender, pues tendremos que mirar al puesto de detrás, que es el Club Deportivo Ebro, que lleva 38 puntos, es decir, 10 puntos de ventaja le lleva el Monzón a su segundo perseguidor. A ver si ahora sí que me escucha Fernando Mena. ¿Qué tal, Francho? Ahora sí que te escucho. Venga. Bueno, vamos china. Ya he repasado un poco, ¿no? Los resultados, ¿no? Sí, ya he repasado un poco. El Monzón que sigue a lo suyo. Y así es, Francho. El Club Deportivo Ebro, pues que bueno, que ahí lo tenemos, ¿no? En esa segunda posición. Desde luego, pues bueno, no ha habido mucha sorpresa. Quizás la J. Badorrey, que vencía por 3-0 al Oliver. Y en la parte, pues bueno, en la parte baja, que la cosa pues sigue como siempre. Sí, Francho, porque el Teruel pues volvía a perder 0-1 con un Fraga, que la verdad es que le está también haciendo muy bien, lleva 4 jornadas sin perder y bueno, pues el Teruel sigue en descenso y como comentabas, la Unión también con la Unión, que está haciendo también muy buena temporada porque lleva 7 jornadas sin perder, Francho. Ha empatado al Zaragoza, ha empatado al Monzón y este sábado ganaba nada menos que al Oliver 3-0. Es un equipo que está yendo en línea ascendente y bueno, pues está ahí en una zona todavía no tranquila, pero sí que se puede decir un poco cómoda a la hora de mirar los puestos de descenso. Y para la semana que viene, Francho, pues tenemos... Eso te iba a preguntar, ¿qué duelos tenemos la próxima semana? La semana que viene pues tenemos un partidazo en la parte alta, el Oliver Real Zaragoza, y también tenemos otro derbi orcense, Fraga Atlético Monzón, que bueno, el Atlético Monzón, como hablamos, sigue sacando los partidos por la mínima, pero sigue sacando los partidos. Y ahora sí, Francho, que yo sí que me arriesgaría un poquito ya a decir que se está acercando a la división de honor, porque como hablabas ahí, habéis repasado antes, es que ya no son, fíjate, 36 puntos, son 4 partidos lo que lleva de ventaja con el segundo perseguidor, que es el Ebro. Con lo cual, es un colchón muy grande. A ver, tendrían que marcarse un Sociedad Deportiva Huesca División de Juvenil, caída libre para no ascender. Exactamente, pero yo creo que, Francho, lo más importante es la regularidad que está teniendo el Atlético Monzón, que es que, fíjate, 15 victorias, 3 empates y solo una derrota en 19 jornadas, Francho. Es que eso es una barbaridad. Son números de ascenso, desde luego. Exactamente. Y por la parte baja, si quieres ya lo último repasamos, tenemos un Olivar Balsas, Picarral, el domingo a las 12 de la mañana, y un Huesca B, Club Deportivo de Teruel. También un partido que, fíjate, ahí el Teruel querrá salir del descenso y el Huesca también puntuar para no acercarse al descenso. Bueno, pues tendremos duelo entre el norte y el sur de Aragón y nos vamos a la División de Honor Juvenil, donde, bueno, pues hemos tenido de todo. Así es, Francho. Hemos tenido y nada bueno. Ha sido como este lunes un poquito gris. Pues bueno, repasamos si quieres los resultados de la División de Honor. Sociedad Deportiva Huesca 1, Constancia 0, San Francisco 3, Real Zaragoza 1, Racing 0, Donosti Tarragona 0, Dan 3, Sabadell 0, San Cugat 1, Girona 2, Mallorca 3, Montecarlo 0, Español 1, Fútbol Club Barcelona 4 y Gimnàstic Manresa 1, Cornellá 0. Bueno, pues destacar que el partidazo de la jornada era el Español-Barça, el Fútbol Club Barcelona. Y fíjate, Francho, 1-4. Al descanso ya ganaba el Fútbol Club Barcelona 0-4, nada menos. Con lo cual le saca, bueno, ya es el líder a 3 puntos ya del Español. Y bueno, va a ser difícil que le quiten el liderato al Fútbol Club Barcelona, Francho. Le han devuelto el sopapo con toda la mano abierta. Así es, Francho. La verdad es que el Fútbol Club Barcelona. De la primera vuelta, me refiero. Sí, exactamente. Y yo creo que el Fútbol Club Barcelona ahora no se va a caer del primer puesto. Y bueno, es verdad que no es fácil, ningún partido es fácil, pero el Fútbol Club Barcelona, bueno, yo creo que dio un golpe de la mesa este pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y bueno, al final veremos
cómo acaba la competición, pero es claro favorito. Y si quieres ya, Francho, pues entramos con los equipos aragoneses. Sí, Destacar la victoria del Huesca, que del era un Huesca. partido vital porque se enfrentaba al colista, que tampoco era un rival directo porque tampoco estaba a mucha distancia. Y bueno, pues el único gol de Max, pues daba esa victoria a los orcenses, que bueno, pues les da un respiro, les saca el descenso, porque también les ha beneficiado pues las derrotas pues fíjate, del Sant Cugat, que perdía, Cornellá perdía, con lo cual es un resultado muy bueno para el Huesca. Y bueno, pues sale de descenso y esa jornada, bueno, ya la jornada pasada también destacaron ya jugadores que los últimos fichajes, como Reyes, como Larsson, como Hassan. Bueno, Hassan venía de Liga Nacional. Y bueno, pues a la semana que viene, Francho, tenemos un derbi, fíjate, de un Montecarlo Huesca, con lo que se van a jugar ahí. Va a ser pues un derbi pues, con mucho respeto, pero que los puntos los necesitan a los equipos, Francho. Un partido, yo creo que puede marcar tendencia, porque la Sí, Unión Deportiva Montecarlo necesita la victoria como el comer después de esa derrota por 3-0 frente al Mallorca, que como tú bien decías, pues bueno, era una quimera, ¿no? El poder rascar algo positivo de allí, pero quien nos sorprende para mal ha sido el Real Zaragoza, que visitaba la pista del San Francisco. Sabemos que el San Francisco lleva un equipazo. Yo, las sí. veces que me ha tocado narrarles, bueno, desde luego tienen muchísima pólvora arriba y un centro del campo extraordinario, pero tanto como para un 3-1, no sé. Así es, Pancho. La verdad es que fue contra pronóstico. No esperábamos que el Real Zaragoza iba a caer. Es verdad que San Francisco no es un rival de los puestos de abajo porque es un equipo que, como ves, va en línea ascendente, pero es verdad que nos sorprendió esa derrota del Real Zaragoza, que con esa derrota perdía la cuarta plaza. Francho cae a la quinta. Y pues bueno, este Real Zaragoza que la semana que viene se enfrenta pues, a un Mallorca nada menos y que pues una victoria, dependiendo de lo que haga la Dan, pues podría mandarlo otra vez a la cuarta posición. Pero bueno, es verdad que ese resultado nos pilló un poco de sorpresa a todos, Francho. Y el Racing, bueno, pues que empataba a 0 en casa, un buen punto, que le Sí, sigue manteniendo pues esa dinámica de lo que no puedas ganar, pues por lo menos no perderlo. así es, Francho. La verdad es que fue un partido muy poco fútbol, la verdad. Yo creo que había mucho respeto entre ambos equipos, los dos rivales directos para la permanencia. Y como dices, al final, pues analizas ese punto, es positivo, porque al final el Racing tiene todavía colchón con el descenso y todo lo que sea sumar en esta categoría, Francho, siempre es positivo. Y bueno, si quieres comentamos los partidos de la semana que viene de los equipos aragoneses. Muy Como rápidamente. comentábamos, ese derbi del Montecarlo contra el Huesca, que se jugará el sábado a las 5 de la tarde. Y luego tenemos el Real Zaragoza-Mallorca el domingo a las 11:30. Y luego el Español Racing, que se jugará el sábado a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Alanifarque. Francho. Bueno, pues yo te voy a dar una alegría y si no me lo cambian, me tocará ponerle voz al Real Zaragoza contra el Real Club Deportivo Mallorca. O sea Pues que muy bien, Francho. te pediré informes. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Nos vamos rápidamente con el fútbol femenino. Bienvenidos al fútbol femenino y en la FM, la voz de Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches. Bueno, pues fin de semana en segunda federación, no del todo positivo. Sí, no, bueno, la Sociedad Deportiva Huesca no termina de arrancar. Al final, pues bueno, lleva muy poquitos puntos, son 15. Tiene el descenso a 3 puntos, si no me equivoco. Y bueno, pues no suma. Entonces, al final, tampoco pierde por demasiado, siempre está cerca en el resultado. Pero lo dicho, no suma de 3, que es de la única forma de alejarse de allá abajo. Y lo dicho, van pasando las jornadas y no despega. Perdía por 0-1 frente al Elche en casa, en la base aragonesa del fútbol. Bueno, pues casi siempre por la mínima, ¿eh, Luis? Sí, lo dicho, está siempre cerca del resultado. Siempre los marcadores son muy cercanos. Es un equipo que evidentemente compite. Pero al final, lo dicho, lleva muchas semanas sin puntuar de 3.
y creo que se puede meter en problemas si esta dinámica no la cambian ya. Así que, bueno, esperemos que evidentemente le den una vuelta de tuerca a todo esto desde la próxima semana, si puede ser. Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino que visitaba la Ciudad Deportiva Dani Jarque contra el filial del Español, un 1-1, un buen punto. Sí, bueno, porque al final es un desplazamiento complicado. El Español, pues son, bueno, pues un pedazo de equipo, tiene una portera sensacional, la línea defensiva es una pasada, tienen jugadoras muy verticales, muy profundas por fuera, tiene mucho nivel en todas las líneas y bueno, pues al final más de lo mismo, ¿no? Zaragoza sigue puntuando semana tras semana y haciéndose fuerte no solo en el Mudéjar, sino también sacando puntos fuera. Y pues bueno, pues sigue primer clasificado. Bueno, lógicamente no la tabla clasificatoria de la segunda federación, estamos hablando de la tercera. Aprovechamos ya y bueno, coméntame contra quién van a jugar las nuestras la semana que viene. Sí, la semana que viene el Huesca tiene, ante el colista, tiene, vamos, deberes que hacer contra Futbolellas, contra Sociedad Deportiva Huesca y Zaragoza Femenino contra Argual. Muy rápidamente, ¿cómo ves esos encuentros? Sobre todo, bueno, la Sociedad Deportiva Huesca que debería de ganarle al Futbolellas. A ver, en mi opinión, tiene la primera final el Huesca. Es la primera final. Hay que sumar de 3, hay que distanciarse de los equipos de abajo y creo que no pueden pensar en otra cosa. Por su parte, el Zaragoza femenino, pues bueno, contra Argual, el equipo canario, bueno, pues al final entendemos que en el Mudéjar les tocará pasar por la piedra, ¿no? Vulgarmente dicho. Como normalmente se dice. Pero bueno, lo dicho, al final todos los equipos en segunda red compiten y veremos lo que sucede en esos 90 minutos. Vamos muy rápidamente con la tercera federación, antes de que entre nuestro protagonista. Sí, bueno, la tercera federación, si te parece, repasamos los resultados, que son Gancho 0, 5 Real Zaragoza, Cosmos 2, 3 Ebro, Delicias 1, 2 Estadio Casablanca, Neslevel Teruel 3, 2 Sociedad Deportiva Egea, Valdefierro 1, Zaragoza Femenino B 0, Unión La Jota de Rey 1, 3 Peñaferranca. Como puedes comprobar, Francho, pues los resultados empiezan a ser bastante igualados. Los equipos que se están jugando cosas, bueno, empiezan a no a generar dudas, pero sí a jugar también con esos nervios, ¿no? Y los equipos de las zonas intermedias, pues evidentemente empiezan a competir de mejor manera. Primero porque ya están adaptados a la categoría y segundo porque empieza a no haber cosas en juego y esa tranquilidad permite competir de otra manera, ¿verdad? Lo decías tú la semana pasada, que aquí aparte de jugarse en el campo, se iba a jugar fuera con los nervios, con la presión. Y se está empezando a ver, ¿eh? Se está empezando a ver. Sí, sí, sí. Es algo medianamente normal, quedan 18 puntos y pues lo dicho, el que se caiga de las victorias va a desaparecer de esas primeras zonas, así que ya sabemos lo que toca. Bueno, voy muy, muy rápidamente, porque ya tenemos a nuestro protagonista preparado. En Autonómica, el Apia lo suyo, ¿no? Sí, al final los resultados son Cuarte 0, 3 Valdefierro, Ariza 0, 4 San Gregorio, Atlético Teruel 1, 1 Ranillas y API 2, 0 Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues con esos resultados damos por finalizado lo que sería todo el resumen de nuestro fútbol femenino y vamos a ver si tenemos a nuestro protagonista, si lo podemos recuperar porque lo teníamos, ahora me dicen que no. Bueno, amigos, son las cosas del directo. A ver si puede entrar el técnico del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Me dicen que me avisan. Bueno, pues mientras nos avisan y nos dicen si está ya Carlos Roldán o no, lo que comentamos, el API que parece ya que va a ser equipo de tercera federación. Sí, a ver, entiendo que va a ser muy complicado que pierda esa dinámica porque al final los 2, 3 equipos que pueden rascarle puntos
ya les lleva una distancia considerable. Entonces entiendo que, aun cometiendo algún error, va a estar en esos puestos de ascenso directo. Bueno, pues a ver si me dice Jandro si tenemos ya a Carlos Roldán. Que están haciendo un verdadero temporadón. Un verdadero temporadón. Todo el mundo comenta, porque entiendo que evidentemente es lo lógico. No se generó la plantilla de este Zaragoza femenino para estas cotas, pero pues bueno, evidentemente con buena labor, con buen criterio, han pasado muchas semanas, muchas jornadas y sigue líder. La verdad es que yo creo que ni en el mejor de los sueños pensaban estar en esta posición ahora, en estos momentos, y es lo que tanto Carlos como el resto de la plantilla, empezando también por Andrea Staún, pues lo decía, ¿no? Hay que disfrutar del momento, tenemos que aprovechar y bueno, y de alguna manera también tenemos que luchar por ascender a esa primera federación, que fíjate tú si se llevan años en este purgatorio de la segunda ref. Pues sí, porque al final ha sido un club, evidentemente, que ha vivido etapas profesionales con categorías top en el mundo del fútbol femenino. Al final, pues bueno, con toda la ordenación durante todos estos años, fueron bajando categorías, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que este año me da la sensación de que esa no presión desde el inicio les ha permitido, pues bueno, competir tranquilamente y ir partido a partido, como dice el Cholo, y ahí están. Es un pedazo de temporada, suceda lo que suceda al acabar el año. Vamos a darle ya paso, que lo tenemos antes de que lo perdamos. Carlos Roldán, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Ahora sí, ahora sí. Sí, que se me había bloqueado todo. Esto ha sido un parto, macho. Me cachi la mar. Bueno, comentábamos en el análisis de la jornada, pues ese encuentro que teníais frente a un siempre complicado y difícil rival como es el filial del Español. Decía Luis, bueno, tiene una porteraza y muy buenos mimbres, que de hecho el primer equipo, pues bueno, habitualmente suele tirar de alguna de ellas. Lo que pasa, Carlos, que nos habéis mal acostumbrado de tal manera que todo lo que no sea una victoria, pues parece como que no hayáis hecho los deberes, ¿no? Sí, totalmente. Al final jugábamos contra un Español B que es un auténtico equipazo y así lo vienen demostrando y lo demostraron esta semana también. Al final es un equipo que en la primera parte te somete, intentas pararlo, en la segunda echamos para arriba, intentamos igualarles. El gol suyo pues es un desacierto nuestro por mala suerte en una salida a la contra y al final, como dices, pues nos está saliendo cara en casi todos los días. Entonces parece que no has ganado, pero la verdad es que es un punto a tener muy en cuenta. La verdad que el punto es muy bueno y muy importante. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Nada, mira, yo comentarte, al final son muchas semanas en los puestos altos de la clasificación. Es, bueno, pues evidente por vuestros comentarios, no solamente del cuerpo técnico, también de las propias jugadoras, que el objetivo del club inicialmente no era, pues bueno, buscar ese objetivo de ascenso o estar en esos puestos de privilegio, pero van pasando las semanas y seguís estando ahí. Evidentemente es algo merecido, pero ¿consideras que a partir de ahora los nervios, la tensión por estar ahí arriba, por conseguir objetivos, os podrían llegar a afectar? Pues al final, como dices, así. Al principio de temporada la plantilla no se diseña con este objetivo. Desde el club, a mí cuando se me ofrece el puesto no se me vende ni mucho menos que sea este el objetivo, que íbamos a sufrir mucho más de lo que se ha sufrido para conseguir la permanencia. Y pues es verdad, pasan las semanas y seguimos ahí. Lo hemos hablado dentro del equipo, cuerpo técnico, jugadoras, que al final si llegamos a este punto, falta de 9 jornadas estando ahí, ya no es suerte. Pueden ser suerte de 4 o 5 jornadas, 6, pero cuando llegas aquí la suerte pues ya pasa a ser merecimiento. Pero es verdad que es un equipo que no estaba diseñado para esto. Entonces,
¿Que nos puede afectar esos nervios? Pues posiblemente, no te digo que no. Al final estás en una guerra que estamos jugando de invitados, sin ser la nuestra realmente. ¿Que se ha convertido en la nuestra? Sí. ¿Que ahora, obviamente, el que diga que no se ha nombrado la palabra ascenso miente? Por supuesto. Pero veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Como decíais, partido a partido. Nosotros vamos a intentar seguir misma dinámica, pero nos va a dar, pues ojalá lo supiera, ojalá sí. Bueno, pero al final, viendo al equipo, cuando a ti te ofrecen el asumir el banquillo del primer equipo, yo no sé qué opinará Luis, pero a mí me parece un equipo de autor, el tuyo, porque hay muchos mimbres de ese buen trabajo que se hizo en el tercera y muchas jugadoras que nos llevábamos las manos a la cabeza, los que seguimos el fútbol femenino, de que no estaban jugando en el primer equipo. Y contigo sí. Sí, totalmente. Al final hay muchas jugadoras que suben conmigo este año. De hecho, son 6 y media, porque alguna ya estaba en dinámica y subiendo, pero son 6 las que suben conmigo y al final, pues esa apuesta del club, apuesta mía, apuesta de Alberto que estaba conmigo en el filial, y decidimos que se lo merecen. Que igual que se nos ofrece a nosotros el puesto, que tienen el nivel para ello. Creemos en el trabajo que hemos hecho, creemos en ellas y confiamos, se les propone, le aceptan el reto igual que nosotros y están demostrando que estaban muy capacitadas para estar en esta categoría y estar dando la talla y dando el nivel. Estoy completamente de acuerdo, están capacitadas y estoy completamente de acuerdo en que es trabajo y no es suerte, porque al final muchas de estas jugadoras que estaban el año pasado en esta tercera red, el propio cuerpo técnico, son gente que lleva pues muchos tiros pegados, muchos partidos vistos, muchos errores y muchos aciertos y al final pues quiero decir que creo que se han hecho cosas normales, que en mi opinión creo que ya era hora que en el Zaragoza femenino se hicieran cosas normales y es una opinión sincera. Por otra parte, en cuanto a suerte o no suerte, ¿cuántos días entrenáis, Carlos? Quiero que lo digáis. La verdad es que entrenamos 5 días a la semana. Al final descansamos los martes, pero entrenamos los otros 5 más el partido. Entrenamos lunes, que es más recuperación, pero luego miércoles, jueves, viernes a última hora de la tarde y los sábados por la mañana, siempre que se juega domingo también. Entonces, al final son muchas horas ahí, invertidas en ver rivales, analizar rivales, en ver vídeos con jugadoras, en trabajar preparando entrenamientos y trabajar en campo con las jugadoras. Al final hay mucho tiempo detrás, la verdad que sí. Oye, Carlos, y viendo la plantilla, a mí las veces que me ha tocado narraros, que para mí es un placer, se ve mucho marcamo aragonés. Lo hablábamos con Andrea Estabón, decíamos, oye, ya era hora, ¿no?, de que viéramos la bandera de Aragón, el equipo de verdad, o sea, que veamos aragonesas jugando en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Puede ser ese punto diferencial que tiene el equipo esta temporada y que otras temporadas no tenía? Bueno, la verdad que sí, que hay mucha gente de la casa, y si no es aragonesa, que lleva años en el club y que lleva años, si no ha nacido aquí, que lleva años jugando en el fútbol aragonés y conociéndolo, y posiblemente ese sentimiento de pertenencia, de querer hacer las cosas bien, de demostrar esa oportunidad que se ha dado, de querer ratificar que realmente son válidas y querer devolver pues esa apuesta por ellas, tenga parte de influencia en todo esto. Al final, muchas veces lo hemos dicho, esta plantilla no es ni mucho menos de las que más presupuesto tiene detrás, y al final aceptan el reto, quieren demostrar, quieren competir, y fruto de ello, pues muchas veces el haber formado equipo y no una por una tirando de dinero, pues es más importante. Yo por último, Carlos, si se asciende, que ojalá sí, ¿qué nos queda por ver? Buena pregunta. Ojalá se ascienda, eso es lo primero, ojalá. Pues no lo sé, habría que cambiar cosas, está claro. Está claro que al final se está viendo que hay diferencia entre una categoría y otra.
Se está viendo que equipos como el Oviedo, que el año pasado son muy, muy potentes en la segunda red, este año sufre mucho, que está también muy igualada la primera red. Entonces, habría que ponernos en situación. A día de hoy, pues, sigue siendo el sueño. Entonces, tampoco te sé decir, cambiaría esto, esto y esto. Al final, de momento, mi mayor preocupación de esta semana es el Argual, si te digo la verdad. Estamos ahí, ya hemos visto partidos suyos, ya hemos repasado la ida, que nos costó, por cierto, bastante. Y al final es la máxima preocupación. Si llegara el momento, pues está claro que habría que analizar mucho y que creo que lloverían las ofertas por parte de jugadoras hacia el club, está claro. Y para el club, que también suena por ahí, cantos de sirena. Esperemos que si alguien se ha de hacer cargo de este club, que las ponga. Bueno, Carlos, un placer el tenerte aquí en la Grada FM. Lo dicho, mucha suerte frente al Argual y que hagáis lo que hagáis, estamos muy orgullosos de vosotras. Igualmente, muchísimas gracias, un placer el mío el poder estar y nada, encantado y ojalá vaya muy bien, el objetivo está cumplido, ojalá el siguiente sea el ascenso y lo consigamos. Ojalá sea así. Un abrazo a los dos. Suerte. Bueno, pues finalizado nuestro bloque de fútbol femenino, que hoy vamos a tener que ir a escape, muy rápidamente nos centramos en la preferente. Bueno, pues parece ser que hoy hace lo que quiere Jandro. Vale, no debe de haber preferente hoy. Pues vamos con la tercera. Venga. Doña Laura Ferrer. Te quitan, te me ponen. Ahora. Buenas noches, Laura. Buenas noches, que hoy no sé qué está pasando. Macho, hoy está. Hoy lo sacamos porque hay que sacarlo. Pero madre del amor hermoso. No, pero a veces pasan estas cosas, es verdad. ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo va la marcha? Venga, Laura, vamos rápidamente con esos resultados de la tercera, que sigue apasionante y sigue vibrante. Sí, efectivamente, que se jugaba la jornada 21ª, que el Cuarte sigue líder e invicto, y nos vamos con los partidos y a recordar todo lo que ocurrió. Y comenzamos por ese Robres 0, Casetas 2, y el Casetas, oye, que sueña con la salvación, una victoria siempre complicada en San Blas, por las dimensiones, porque el Robres siempre ha tenido la medida de su campo, pero los goles de Daniel Marín en el minuto 29 y de Carlos González en el 34, pues como digo, le dieron una victoria muy importante al Casetas, que ahí está y que quedan todavía jornadas, con lo cual tiene pues tiempo para soñar con esa ansiada salvación. Se agarra la vida. El Club Deportivo La Almunia, que recibía al Caspe, y victoria para los jugadores de la Almunia. Yo sí que he leído la crónica de los caspolinos. Bueno, pues que no tenía nada que censurarles al equipo, decía el míster. Sí, es lo habitual, es siempre la rope y el ánimo para su plantilla, para sus futbolistas. Hablamos, como bien decías, de el entrenador del Caspe, de Javier Romero, pero se le escapó una victoria importantísima en esa lucha por entrar en los puestos de playoff. Ahora está 3 puntos por debajo, que le ocupa esa última plaza el filial oscense, pero ciñéndonos al partido, bueno, pues que la Almunia regresaba al menos o se reencontraba con la victoria, ¿no? Jornadas después, y además él lo hacía en casa en Tenerías. Muy trabajados los 3 puntos. Javier Gumiel abría el marcador en el minuto 12 y luego Hamza de penalti pues hacía ese 2-0 que fue el definitivo, y como te decía, pues un Caspe que ahora sigue fuera del playoff a 3 puntos y con muchas jornadas por delante, y esa confianza que tiene siempre depositada Javier Romero, el míster del Caspe. En el derbi que se vivía, Utrilla recibía al Calamocha, victoria de los de Jumaya por la mínima, 0-1. No, el Calamocha, que sigue a la estela del Club Deportivo Cuarte, quiere estar ahí pues acechando esa primera posición, que como dijimos al principio, sigue estando para el Cuarte, pero bueno, pues el Utrillas el Calamocha, que mejor dicho no perdonó en una jugada en la que se quejó también el Utrillas, protestó ese penalti a favor que transformó Daniel Torcar,
y además donde se mostraron, fue uno de los partidos que más tarjetas se mostraron, todo un total de 10 tarjetas amarillas, y el Utrillas pues que empieza también a verle las orejas al lobo. El Monzón, que recibía al Almudévar, empate a 2 en el Isidro Calderón. Se le escapa un punto a los montisoneses. Sí, está tercero con 40 puntos, pero bueno, no se puede descuidar, y es verdad que veía cómo se le escapaban 2 puntos en un partido pues muy intenso. El Almudévar se puso 0-1, precisamente además empató Guacati, como no, lo hacía para el Monzón. Luego penalti a favor del Monzón, que transformó Javi Claver, y en otra jugada también, otra pena máxima en esta ocasión a favor del conjunto de José Carlos Gallego, es decir, del Almudévar, que Javi Comeras tampoco falló, y de ahí esas tablas con empate a 2. El Zuera, que no sé si ya ha terminado de certificar su descenso matemático, Pues 0-1 frente al Binefar. es que es último con 11 puntos. Hemos venido desde casi las primeras jornadas pues conociendo y hablando un poquito de todos esos problemas que están acuciando la temporada para el Club Deportivo Zuera. Es muy difícil afrontarlo, es muy difícil jugar, es muy difícil competir, y aún así, bueno, pues ahí está el Zuera, ¿no? Que se le escapaban los 3 puntos frente a un Binefar pues necesitado, es verdad, en las últimas jornadas, pero poquito a poco que bueno, pues ha asomado un poquito la cabeza y está ya tranquilo con 26 puntos. El Binefar, pues con el gol de Adrián Mesa, como decimos, se llevó los 3 puntos del José Guzmán. Y en el Tejar, el Belchite, que recibía al Cuarte, al flamante líder de la tabla clasificatoria, y que, como siempre, Laura, vencía por la mínima, 0-1. Sí, y no te creas que no sufrió el Club Deportivo Cuarte, porque todo parecía que iba a acabar en tablas y con ese resultado gafas, es decir, de 0-0, y porque siempre es muy difícil, como decimos, jugar en el Tejar. Pero bueno, pues cuando un equipo está enchufado, y además merecidamente, porque la verdad es que la temporada es para enmarcar, sigue invicto después de 21 jornadas y con tan solo 4 goles en contra, pues sobre la bocina llegaba el tanto de la victoria, que lo marcaba Iván Vera. El Tamarite, que recibía al Cariñena, y empate a 1. 2 puntos, pues, reparto de puntos. Reparto de puntos entre, bueno, pues 2 equipos. Concretamente el Tamarite está con 27 puntos y el Cariñena con 22. De verdad que estáis rozando la zona, pero bueno, un partido, o sea, un puntito sacado fuera de casa siempre es positivo si luego lo ratificas en casa con una victoria. 0-1 se puso además por delante el Cariñena, y Albert Flow pues hacía el empate para el Tamarite. Bueno, y otra vez de nuevo pues ese recuerdo para esa recuperación de Humberto Arto, el entrenador del Club Deportivo Cariñena, que lógicamente no pudo estar sentado en los banquillos. Vamos a Épila, victoria 2-1 frente al Illueca, un Épila que no se apea de las posiciones de privilegio. No, ahí está cuarto con 39 puntos en lo alto de la tabla, ante un Illueca que sigue intentándolo, pero que se le está complicando también cada vez más la salvación para el conjunto del Papaluna. Los goles de Diego Gómez y Fernando Casero, con ese 2-0 el Illueca acortó distancias en el minuto 84, pero ya no se movió el marcador, y una lástima para el conjunto del Illueca, que, como digo, pues sigue en esas posiciones de descenso con 17 puntos, aunque hay un grupo de equipos con 17 puntos, y ahí va a haber todavía muchos enfrentamientos directos. Y el Andorra, que en el Endeiza recibía a la Sociedad Deportiva Huesca, al filial, y perdía por 0-1. Sí, por 0-1, el gol de Diego Almeida en el minuto 78 también confirma pues el buen momento ahora del Huesca B, que con 36 puntos es el que ocupa la última plaza de playoff, esos 3 puntos de diferencia que decíamos con el Club Deportivo Caspe, que ahora está fuera de los mismos. Y así eso es lo que dio de sí la jornada, Francho. Bueno, pues muy rápidamente vamos con la tabla clasificatoria y los nuevos enfrentamientos, lo que nos avecina esta semana. Pues el Club Deportivo Cuarte, como comentaba, que sigue siendo líder con 49 puntos. Segundo el Calamocha, 47, 2 puntitos tan solo de diferencia. El Monzón es tercero con 40, cuarta plaza para el Épila con 39, y cierra esos puestos de privilegio el Huesca B con 36. Como decíamos, el Caspe con 33 es sexto, la Almunia, que tiene 32, ojito, ahí también esas 2 posiciones. El Tamarite es octavo con 27, mismos puntos que el Robles, que ocupa la 9ª posición.
Décimo será el Binefar con 26. Un décimo es el Almudévar con 26, 24 puntos para Andorra y el Cariñena decimotercero con 22. Bueno, vamos a recordar que todavía quedan por disputarse esos minutos, ¿no? Del partido señor. Quedó aplazado por el día que el susto que nos dio Humberto. Y luego ya pues entramos en esa zona, fíjate, con 17 puntos, decimocuarto el Casetas, los mismos puntos que Belchite y los mismos puntos que Utrillas, los mismos puntos que Illueca. Y cierra la tabla con tan solo 11 puntos, el Club Deportivo Fuera. Así que ahí va a estar esa lucha. Tanto Casetas como Belchite que se han salido ya de la zona de abajo. Pero tenemos que tener muy en cuenta lo que pueda pasar en la segunda federación, que afecta a la tercera y afecta también a los descensos. Claro. O sea que nadie puede estar tranquilo aunque esté fuera de esos 3 puestos de descenso. Sí, ojalá que no ocurra nada que no nos gustaría. Al contrario, que haya muchísimos más ascensos y, lógicamente, pues es verdad, esto también mantiene pues la tensión, ¿no? Durante todas las jornadas que quedan. Bueno, pues vamos a ver si me dice Jandro. Vale, tenemos protagonista. Primero, tenemos que pediros disculpas. Ramón no puede entrar, le ha surgido un tema personal, el mozo enseguida pues nos ha avisado, no con el tiempo que nos habría gustado, también hay que decirlo, pero bueno. Sí, a veces surgen cosas que no prevés, claro. Exacto. Nos hemos movido muy rápidamente y tenemos que agradecer que se haya prestado a este atraco, pues Lucas Beltrán. Buenas noches, Lucas. Hola. Ahí lo tenemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Jugador del Robres, es jugador del Club Deportivo Teruel. Bueno, ¿qué te ha hecho llegar a los monegros, amigo Lucas? ¿El qué, perdona? ¿Qué te ha hecho llegar a los monegros? Bueno, como tú dices, el año pasado estuve en el Teruel, la verdad, muy a gusto, con el ascenso y todo, acabando muy bien el año. Y pues en cuanto me salió esta oferta de poder jugar en el Robres, ya lo conocía, porque cuando estuve en el Huesca, fuimos con el Huesca B aquel playoff que fue, y lo conocía, me habían hablado muy bien de él y todo, y pues sin pensarlo, la verdad. Buenas noches, Lucas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria hasta ahora, hasta llegar, como decía Francho, al Club Deportivo Robres. ¿Dónde te inicias? Bueno, yo soy de Teruel, empiezo jugando en el Atlético Teruel, un club de ahí, de formación. Luego enseguida me voy al Teruel en infantiles y paso todos los años en el Teruel hasta que el segundo año mío de juvenil voy al Huesca, Liga Nacional, y acabo ahí segundo año, tercer año. Y ya el año pasado, primer año de senior, estoy con el Teruel, tanto con el B como con el segunda ref, con el primer equipo, y ahora en el Robres. Es un jugador de las sinergias entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Teruel, que las hay y bastante, o las había hace escasos años, donde había muchos jugadores que teníais esa salida hacia el conjunto del Alto Aragón. Me imagino que la oferta del Robres implica también el ser el filial del Club Deportivo Ebro y es un salto, es un volver, ¿no?, a esa segunda federación. Me imagino que ¿estás entrenando, estás en dinámica del primer equipo o no, Lucas? Sí, por suerte estamos, pues ya te digo, muchos compañeros han tenido la suerte de debutar ya con ellos y lo han hecho muy bien. Y otros 5 o 6 que solemos subir, pues depende de la semana, sus bajas, ya sea por sanciones o lesiones, pues van avisando a más o menos jugadores, depende de la posición. Pero sí, solemos ir 4 o 5, miércoles, jueves, seguro. Y los demás días, pues depende ya como diga el míster del Ebro. Y eso lo compagináis bien, supongo, ¿no? Y además con ganas de decir, bueno, tengo ganas de hacerlo bien para tener oportunidades. Pero ¿hay mucha diferencia o no? A la hora de... ¿Con el Robres te refieres? Sí. Sí, hombre, a ver, se nota porque es una categoría más, claro. Los que subimos con el Ebro esos 2 días o 3 o 1, lo que sea, luego bajas y quizás tú lo notas que vas mejor físicamente, piensas más rápido y aciertas más. Eso está claro, sí. Se agradece entrenar ahí, la verdad. Por eso me refería que era más positivo que otra cosa, eso sí, es. Por supuesto, sí. Bueno, un Robres que está haciendo una extraordinaria temporada tras su vuelta a esta tercera división. ¿Cuál era vuestro objetivo? Porque comentábamos al principio con alguno de tus compañeros, incluso con el míster, pues que la idea era no sufrir, pero tú que conoces bien todas estas categorías,
¿cómo estás viendo al Robres en esta tercera tan potente, donde Cuarte parece invencible y está el Calamoch ahí detrás de él intentando pillarlo con un ojo mirando al Atlético Monzón? Yo creo que hacía muchos años, ¿no?, que no veíamos una tercera tan disputada. Nada, sí, lo que tú dices, sí que es verdad que en agosto, en pretemporada, nos costaba un poquillo porque éramos la mayoría nuevos. Ellos subían de preferente y mantenían un bloque, pero veníamos otros tantos nuevos. Y hasta que nos conocimos, y eso nos costó un poquillo. Pero luego, es que eso, volando, ¿sabes? O sea, vinieron los resultados, las victorias, y ahora parece que teníamos una mala racha. El fin de pasado lo medio solucionamos, ganando en casa del Almudévar. Y eso, a seguir a tope y a intentar mirar para arriba, siempre. Oye, Lucas, Diego es muy exigente, ¿no? ¿Os mete caña o no? Sí, joder, se nota, le gusta. Se nota Sí. lo que es, además. Y siempre, pues eso, busca llevarnos al límite de la mejor manera posible y con la idea de juego muy clara y pues eso, a muerte todos con esa idea y a por todas, a mancharnos si hace falta y a por los 3 puntos, sí. Oye, Lucas, ¿y qué supone jugar para ti en el San Blas? Porque tiene una mística especial, es un campo, pues bueno, de hierba natural, con la afición que siempre está muy encima, son vecinos míos, o sea que yo los conozco perfectamente. ¿Siguen estando los Yayo Hooligans o no? Sí, están. El otro día se les escuchaba bien, sí. Pues dale recuerdos, dale recuerdos de mi parte. Te lo diré, yo, eso, al estar en Huesca esos 2 años, conocía a bastante gente por esa zona, de esos pueblos, y pues también me animó mucho eso, el saber que era un pueblo que apretaba, que cuidaba a sus jugadores, que si tú dejabas todo en el campo, aunque no ganases 5-0, pues que te iban a aplaudir y a venir a ver al día siguiente y animar igual. Y eso también me gustaba, claro. Bueno, este fin de semana tenéis un partido complicado. Bueno, yo creo que lo son todos, ¿no? Porque como siempre digo, al final, en las competiciones, todos sois de la misma competición, aunque a uno luego pues opte por unas cosas o por otras. Visitáis el Isidro Calderón. Eso es, ya te digo, en tercera, o sea, me lo imaginaba, pero no lo sabía tan bien como este año, que ya lo estoy viviendo, que puedes perder en casa contra el último y ir a casa el primero y ganarle 0-3, ¿sabes? O sea que eso, a ver qué pasa el domingo, iremos allí a jugar a lo que sabemos hasta el 95, hasta que pide el árbitro, y si podemos ganarle 0-5, pues mejor, oye. Sí. Eso es un resultado contundente, sí, pero escuchar una cosa, tú serás, me imagino, de los que ganar 5 partidos por 1-0, que no 1 por 5, que al final vale 3 puntos igual, ¿eh? Está claro, 0-1 lo firmo ya. Hombre. Bueno, creo que te quiere saludar a alguien. Vale. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hombre, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien, la verdad. No estaba preparado, ya os lo decimos a los dos. Sí, eso está claro, ha sido todo... Es la magia del directo, para bien y para mal. Mira, esto ha sido para bien. Bueno, sí. Geno, ¿cómo ves al chaval? ¿Cómo ves a Lucas? Que ya le tenemos, bien. Ya le tenía un ojo echado con el Teruel, pero creo que se sigue creciendo y se sigue desarrollando. No habéis tenido mal ojo a la hora de fichar. A ver, sin duda, Lucas al final es un chaval excepcional, que cada entrenamiento que viene con nosotros pues pone el máximo interés, el máximo esfuerzo, las máximas ganas. Es algo que es innegociable para nosotros, y en el caso de Lucas pues estamos muy contentos de poder contar con él y de que esté con nosotros en la dinámica entre semana. A ver si tenemos a Lucas por ahí. Aprovecha, sí. Lucas, pídele algo. No, nada, ya lo sabe, que ya lo he dicho, que estamos contentos todos los que subimos con ellos. Joder, si es que es súper profesional, tanto los entrenamientos como lo hace el cuerpo técnico, los jugadores que están en la plantilla, todo se agradece, la verdad, ir ahí con ellos. Pues bueno, le vamos a dar descanso al bueno de Lucas, agradecerte de nuevo que hayas entrado con nosotros, que te ponen un piso, no el club, nosotros sí. Y lo dicho, que no sé si ese resultado tan ambicioso del Aura de ese 0-5 en el Isidro Calderón se podrá dar. Lo que estamos seguros es que se va a ver un partidazo de fútbol entre dos escuadras que no escatiman a la hora de jugar. Eso seguro, sí. Un abrazo, Lucas. Bueno, un gracias. saludo.
Hasta luego. luego. Adiós, Bueno, Lucas. Laurica, te dejamos que nos vamos a centrar en la segunda federación. De acuerdo, bueno, pero una cosa solamente. Dinos. Cuarte Pilas en uno de los partidazos que se va a jugar el sábado a las 8:30 de la tarde. Y desde luego, como digo, para mí, el partido de la jornada. Sí, sí. Ahí lo dejo. Con un Valdés que vuelve a casa. Por ejemplo. Ojo, ojo, no sea el que les pinte la cara. Ya ahí lo dejo. Un abrazo, Laura. Venga, pues nos centramos ya en la segunda federación. Habéis visto a nuestro protagonista, al míster del Club Deportivo Ebro. Nos falta hacer la presentación. ¿No, Rafa Gracia? ¿Dónde está usted? Por aquí estoy. Pero vamos, Aporreando. andaba despistado. Pensaba que íbamos a hacer la regional preferente rápidamente. Aporreando el teclado. Hoy no, porque hoy ya ves que es temática libre, ¿vale? Yo ya no digo nada. Tenemos al bueno de Geno en antena. Y si te parece, pues oye, vamos ya a tenerlo aquí con nosotros en directo. De nuevo, buenas noches, Geno. Un placer que hayas estado con nosotros. Analizamos todas las semanas lo que hacéis. Y Rafa decía, el Ebro va a ser. El Ebro, cuando estabais en esa zona media-baja, yo por el Ebro no sufro, porque el trabajo está ahí y se van a ver los resultados. Aprovecha, Rafa. Sí, además es que una de las semanas que lo comentamos, que además puede que fuera una de las semanas así un poco, chungas, no sé si más críticas, pero sí a lo mejor con 2 o 3 semanas coincidimos Geno y yo en las jornadas de los entrenadores y estuvimos un ratillo hablando. Y bueno, pues comentaba un poco pues que le costaba hacer gol. Luego Muñoz nos vino a comentar un poco lo mismo, y que siempre analiza las diferencias de goles a favor y las diferencias de goles en contra. Y es verdad que un poco el tiempo le ha dado la razón, no a mí, le ha dado la razón un poco al trabajo que se venía haciendo. Me imagino que pues ese acierto de más de cara al gol, porque de encajar pocos goles era complicado hacerlo mejor en la jornada 20, que se estaba haciendo a lo mejor en la jornada 6, pero sí que es cierto que ese trabajo continuista, esa idea de juego, pues al final pues está dando resultados, y ahora estáis encaramados ahí, Geno, en la parte muy noble de la clasificación, y esperando a que alguno de los de arriba se despiste para echarle el guante, ¿no? Para echarle el diente. A ver, pues la verdad que sí, nosotros al final somos un grupo que nunca nos hemos caracterizado precisamente por empezar muy bien las temporadas. Somos un equipo que solemos ir progresando y nos caracterizamos por ir a más con el paso del tiempo y conforme avanza nuestro trabajo y nuestro día a día. Éramos conscientes que entrábamos en una categoría compleja como es la segunda red, con mucha gente de tercera y mucha gente que nosotros íbamos a apostar por ellos independientemente de donde estuviésemos. Sabíamos que podía haber un peaje y un momento de adaptación, y nosotros pues la verdad que dentro del club tenemos la tranquilidad de poder trabajar y evolucionar al equipo, y al final pues ahora nos está dando buen rendimiento. Entonces en ese sentido muy contentos, estamos muy contentos y muy satisfechos. Una plantilla que después del mercado invernal, bueno, ha sufrido pues, pocas modificaciones. Quizás la que nos sorprendía primero porque nos troleó vuestro community manager diciendo que al bueno de User la había fichado el Deportivo de La Coruña, y luego a los 4 días aparece el anuncio de que lo había fichado el Cádiz y todo el mundo decía, bueno, pues nos habrá vuelto a trolear o no. Se hizo efectivo ese fichaje. Eso indica el extraordinario trabajo que habéis hecho en la primera parte, en el primer ciclo de la temporada, cuando se fijan esos vosotros. En relación a Aser, pues nosotros éramos conscientes de que había diferentes canteras que le estaban siguiendo. Yo me acuerdo que nosotros cuando firmamos a Aser era un jugador que yo tuve una conversación en el segundo o el tercer día. Le saqué bastantes cortes del año pasado, de la temporada, y le digo, esto es lo que tienes que mantener para consolidarte en esta categoría, y esto es lo que tienes que mejorar si quieres dar un salto. Al final él ha puesto mucha predisposición en el trabajo diario, ha mejorado aspectos que tenía que mejorar a nivel de
de juego, ha potenciado otras cosas que hacía bien, ha adquirido diferentes hábitos, pues por ejemplo una rutina de trabajo condicional que también le ha mejorado, y eso junto con el acierto de cara al gol, yo creo que ha hecho que, pues eso, que se pusiese en el escaparate y que en este caso fuese a Cádiz, pero que entiendo que si no hubiese sido Cádiz habría sido otra cantera, prácticamente el mismo caso que nos ha ocurrido con Vadillo, que al final el Zaragoza ha decidido repescarlo, pues al final nosotros sí que es cierto que son bajas sensibles a nivel de plantilla, pero también nos reafirman el trabajo que hacemos, y si ese trabajo permite a los chicos que den un salto cualitativo en su desarrollo futbolístico, pues nosotros encantados. Yo muchas veces lo hablé con mi cuerpo técnico, que antes me gustaba mucho ganar, ahora me gusta mucho ganar, pero cuando ves que gente que entrenas consigue sus objetivos personales y gana más, pues es que eso me genera muchísima más satisfacción que un +3. Te llena más. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque al final sí que es verdad que en el corto plazo, y es verdad que lamentablemente a lo mejor en el fútbol se vive muchas veces del corto plazo, de los resultados. Quizá ahora tú estás ahí en un ambiente de pausa, de calma y de tranquilidad, en el que puedes trabajar tranquilo, pero es verdad que en el corto plazo es una pena, ¿no?, perder futbolistas de ese nivel, pero luego en el medio plazo al final el nivel de satisfacción tanto para el Ebro como para ti como entrenador es alta, y luego al final yo creo que se genera un buen cartel, ¿no?, de cara a temporadas que vienen o temporadas siguientes, el que sea un escaparate el club, la forma de trabajar, las facilidades o no que puedan tener esos futbolistas a la hora de salir, pero que no siempre se pueden dar esos casos. Yo creo que al final es una semilla para el largo plazo, ¿verdad? Sí, sin duda. Si nosotros contextualizando un poco la situación, gran parte de los frutos que estamos recogiendo hoy inician un proyecto de Robles. Al final se hizo un filial 100% sub-23, se hizo una apuesta por una serie de jugadores. Al final las circunstancias y el contexto del Ebro hizo que esos jugadores se diesen el salto a tercera red, pero muchos de ellos hemos sido capaces de mantenerlos y darles continuidad en la categoría, pues como es el caso de Víctor, como es el caso de Muñoz, Mateo, Marc, Espi, Escolar y Paqui, que los incorporamos en Ebro, y otros que por circunstancias estuvieron con nosotros, pero que ahora mismo están jugando en segunda red en otros clubes, como es el caso de Sule, como es el caso de Camilo. Entonces, esos datos a nosotros nos da pistas sobre por dónde tenemos que ir en el día a día. Cada vez vamos afinando más ese proceso tanto de selección del futbolista como de entrenamiento, porque al final llevamos 6 años en el que te va pasando un poco de todo y esas experiencias te permiten elegir mejor, y nosotros por eso seguimos tratando de evolucionar, seguimos intentando hacer las cosas bien y ver hasta dónde nos puede llevar este proceso. Y también, Jero, el tener esa tranquilidad en cuanto a lo institucional, ¿no? Estamos viendo pues muchos sobresaltos en esta categoría, en proyectos pues que parece que han tenido que poner pie en el suelo, ¿no? Y poner realidad en una competición pues donde hay equipos con presupuestos de primera federación, muchos de ellos, y otros pues que están llamados a comer a la mesa, pero no el mismo menú, ¿no? Entonces, en este caso es importante para vosotros el tener ese suelo tranquilo y con un proyecto consolidado y solvente. Sí, sin duda. Nosotros al final tenemos muy claro cuáles son nuestras líneas del proyecto. Es apostar por futbolistas que han pasado por dentro de la estructura o que nosotros hemos formado. Si además de eso conseguimos que tengan un ADN aragonés, pues mucho mejor para nosotros, y después saber lo que somos. Yo me acuerdo de una de las primeras frases que me dijo una persona cuando entré en Robles, que me dijo: Geno, aquí hay esto, no nos vamos a pasar ni un céntimo, seremos mejores o peores, pero nosotros somos un club serio, pagamos al día y vamos a mantener una coherencia. Yo el año de antes vine de San Juan, que en ese sentido lo pasamos mal, y al final para mí eso es lo más importante en un proyecto, ¿no? Que tenga unas bases sólidas, que estas bases sólidas sean y se puedan alargar en el tiempo, no equivocarte y gastarte mucho más de lo que tienes por ese afán de ser más de lo que no puede ser, y a partir de ahí, sobre todo, pues eso, tener tranquilidad para trabajar, para que el cuerpo técnico y los jugadores puedan llevar su proceso,
y después desde la máxima humildad ver hasta dónde puedes llegar. Pero yo me acuerdo de esa frase que me la dijeron en la primera reunión que tuve en Robres, me la quedé y al final es la misma línea que se sigue en el Ebro. Somos lo que somos, tenemos los recursos que tenemos, vamos a exprimirlos al máximo, vamos a ver hasta dónde nos da y si después se decide dar un salto en corto o medio plazo, pues perfecto, y si no seguiremos por la misma línea. Y un poco cómo es la Liga Geno, que siempre intentamos hacer un poco un repaso de todo y por empezar por vosotros, yo creo que ya afianzados, habéis metido 8 puntos al descenso, yo creo que evidentemente pues siempre vamos a decir, no, bueno, lo primero es consolidar, pero bueno, yo creo que al final, siendo realistas, yo creo que el Ebro a día de hoy está muy bien consolidado. No sé si miráis en esas posiciones o poder engancharos a las posiciones de arriba y cómo ves un poco a los demás. El Utebo teníamos la semana pasada, si no recuerdo mal, a su míster. Nos hizo un discurso que a mí la verdad es que me gustó mucho, pero es verdad que semana tras semana sale alguna noticia. Esta semana pues van al campo del Baskonia y caen duro. Vosotros ganáis en campo del Egea, si no recuerdo mal, parando un penalti prácticamente al final, que el Egea también va ahí jugando, y el Deportivo Aragón pues que le está costando mucho. ¿Cómo ves la Liga? ¿Cómo ves al Ebro en primer lugar? Y luego ¿cómo ves un poco a los demás? A ver, lo primero en relación al grupo, creo que es el grupo más duro de segunda ref, grupo 2, porque pues bueno, al final tienes filiales que son muy potentes, tienes equipos que descienden de primera ref, por lo que la complejidad es máxima, entonces máxima igualdad y máxima exigencia. Y en relación a los aragoneses, pues empezando con el Utebo, al final Juan Casajus estuvo con nosotros en el cuerpo técnico nuestro último año de segunda ref de analista, y creo que la verdad que me veo prácticamente todos los partidos del Utebo y creo que ha tenido la capacidad de mejorar al equipo. Y te explico por qué. Cuando el Utebo vino a la Almozara, creo que era uno de los equipos del grupo que más encajaba de centro lateral, no sé si eran 9 o 10 goles, y Juan ha conseguido darle al equipo ese pozo, dejar varias porterías a cero, que es lo que les ha hecho sacar 12 de los últimos 15 puntos. A partir de ahí, en relación a este partido en Baskonia, nosotros cuando fuimos a Baskonia sabíamos a lo que íbamos y me parece uno de los rivales más complejos. Gente profesional, cantera del Athletic Club, me parece un rival complicadísimo y que es un campo en el que perfectamente se puede perder, pero cualquier equipo, porque el nivel del Baskonia actualmente es altísimo y vamos, pondría la mano en el fuego de que me parece prácticamente imposible que ese equipo descienda. Muy de menos a más, ¿no? Geno, el Baskonia, porque se ve un poco no sé si escogiéramos la clasificación de las últimas 5 jornadas, el Baskonia quinto. O sea, que a mí me gusta mirar estos temas por un poco confirmando lo que estás diciendo. Perdona, que y que en el Carmen, me acuerdo porque ese partido sí que os lo narré yo. En el Carmen no hicieron mal partido, pero sí que era un equipo muy tierno porque eran jugadores tremendamente jóvenes. De hecho, el gol es un error que comete uno de los centrales al dejarle el balón al portero. Se queda a media salida y ahí aprovecháis para anotar. Correcto, a ver, al final el Baskonia es muy claro, es un filial de un equipo profesional que ahí tienen todas las herramientas y todos los medios del mundo tanto para la selección del futbolista, yo creo que tienen futbolistas jóvenes de muchísimo nivel como para su entrenamiento. Creo que un aspecto determinante en la mejora del Baskonia es que cambió su estructura en construcción de 4 a 3. Empezaron a manejar el 5-3-2, lo manejan a las mil maravillas, tienen muchísimos recursos, tanto a nivel ofensivo como de transiciones como a nivel defensivo, y es un equipo que claramente va más. Si juntas que los jugadores se van adaptando a la categoría, que además tienen talento y que a nivel técnico-táctico creo que han dado con la tecla pues para encontrar buenos contextos tanto para Pezpeleta como para Peciña como para Quintero, pues al final a mí me parece una bomba de equipo que para mí esta segunda vuelta creo que estará en el top 3 sin duda. Luego en relación al Egea, pues creo que es un equipo que está haciendo las cosas bien.
a mí me gusta porque sobre todo tiene una identidad que le va a permitir ser muy fuerte en casa, entonces creo que va por el camino adecuado, porque me gusta tanto lo futbolístico como la mentalidad del equipo, y el Deportivo Aragón pues al final tiene un reto por delante de tratar de competir todas las jornadas, de tratar de sacar el mayor número de puntos posibles, y si eso le permite llegar a posiciones de play-out o de permanencia, pues mucho mejor. Pero la realidad es que es un grupo muy competido, donde la exigencia es máxima y quedan muchísimos puntos en el juego. Eso digo a los jugadores, que tenemos que tener una situación de confianza máxima por cómo estamos, pero también alerta máxima, porque el año que descendemos no conseguimos ganar ningún partido hasta la jornada 16. Si te pasa eso, desciendes, a nosotros y a cualquier equipo del grupo. Entonces, confianza máxima, pero alerta que queda mucho trabajo por delante. Pues menudo análisis nos ha hecho Francho, nos sirve para no, pero que nos sirve luego para decir, bueno, Geno nos dijo hace un mes que el Baskonia... Pues mira, yo sí que le voy a preguntar por su próximo rival, por el Logroñés, por la Sociedad Deportiva, con Sergio Gil y buenos peloteros, un conjunto pues que bueno, esta temporada empezó muy bien, pero sí que es verdad que se ha terminado en convertir estas últimas jornadas en el rey del empate. ¿Cómo ves al Logroñés? Sí, a mí la SD me parece un equipo interesante. Al final tiene una propuesta combinativa donde tratan de someter con balón. Es cierto que a veces esos riesgos que asumes hacia arriba hace que te desprotejas para otros momentos del juego, como es el caso de la transición ofensiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues ahí le pueden hacer daño los equipos, y más en un campo tan grande como las Gaunas, pero creo que a nivel individual tienen muy buena plantilla con jugadores contrastados de la categoría, que tienen una propuesta futbolística que les va a permitir sacar resultados de aquí al final, y al final pues me parece pues, tú mismo lo has dicho, ¿no? David Sánchez, que lo teníamos nosotros año de grupo 3, que lo trajimos del Langreo, pero que venía de rescindir de Hércules. Sergio Gil, Tellechea, que lo hacía muy bien en la Mutilvera, y uno de los jugadores con mejor ratio y mejores estadísticas llevado al dato, un buen punta. Entonces, un equipo exigente y demasiado. Y el portero, que el portero es extraordinario. Quique Rollo al final está siendo uno de los porteros más solventes de la categoría, porque no solo es lo que te da a nivel de paradas que todos los días sacas, sino pues, la seguridad que te da en juego aéreo, y también ese plus que te da con los pies en el juego. Sí. Muy bien, Quique Rollo, sí. Pues muy bien, Geno. Yo la verdad es que me alegra que vayan las cosas bien. Estamos aquí sufriendo este año pues, bastante con los... Sufrimos todos, sí. Sí, el Barbastro le está costando. Yo al principio, cuando decía, no, que a mí el Ebro no me preocupa, y eran los que más abajo estabais, cuando empezamos, digo, joder, tampoco quiero aquí que no se interprete lo que no es. Porque y ahí vamos a comprar un gorro de estos, ¿sabes? Un gorro de estos con el pirulo. Pues claro, la gente nos decía, pero, joder, pues si van abajo y la verdad es que Rafa ha sido un creyente vuestro, es cierto, o sea, siempre ha sido de los que ha dicho, no, yo creo fervientemente en el trabajo de Geno y sé que lo va a sacar adelante. De la misma manera que, por ejemplo, yo creo que la Unión Deportiva Barbastro saldrá, porque a ver qué equipo es capaz de empatarle al FC Barcelona, al Barça Athletic, ahí en la Masía, en el Johan Cruyff, y lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo siempre decía también que un poco por el estilo de juego, por el modelo de juego, el campo ayudaba, y que cuando a lo mejor de partida tú eres un recién ascendido, pues eres inferior a todos los demás. Luego ya cuando te estabilizas, tener un campo a lo mejor de dimensiones reducidas te puede dar cierta ventaja en función del equipo que haces. Tú evidentemente sabes perfectamente dónde te mueves, sabes perfectamente el tipo de jugador que tienes que fichar. En cambio, el Egea, por ejemplo, al final vas a un campo más grande, que hay muchas veces que en esos campos grandes los equipos grandes pueden estar menos incómodos. Y entonces, claro, y yo creo que esa es una baza que yo la vivíamos en División de Honor. Yo, por ejemplo, creo que el Racing, que está haciendo unas temporadas espectaculares, al final el campo del Racing es muy condicionante a la hora de una División de Honor, ¿no? Entonces, pues bueno, se van viendo cosas, y veremos a ver el Utebo. Veremos a ver si es capaz de aguantar hasta el final ahí arriba, y ojalá sí, y vosotros pues que sigáis con esa escalada ajeno, porque desde luego que lleváis una dinámica espectacular, ¿eh?
Pues sí, a ver, nosotros evidentemente, ya sabéis que soy de Zaragoza, me siento muy, muy aragonés y ojalá a todos los aragoneses nos vaya muy bien. Creo que en el caso del Barbastro ellos tienen una cosa muy buena en torno a la que crecer, es que tienen capacidad de dejar la portería a cero y eso es muy importante. Y a partir de ahí tú puedes decantar los partidos, pero a través de una buena transición, a través de campos donde puedes generar situaciones de centro lateral, darle mucha importancia al balón parado. Y Dani al final es un entrenador experimentado que se conoce el grupo, que se conoce la categoría y que también sabe dónde se mueve. Y en relación a nosotros un poco... Fíjate, tú que comentabas, también el portero ahora del Barbastro es Cebollada, un ex del Club Deportivo Ebro, un jugador que ha crecido en la cantera, que ha jugado en el División de Honor Juvenil. También ha sabido, yo creo que ha mejorado el equipo con los fichajes de invierno, con Dare, con Naná. Creo que el perfil de jugadores que han buscado, sobre todo en la faceta de la zaga, en la defensa, sobre todo en alguien que acompaña al central por la autonomasia, pero también el tener en el centro del terreno de juego un jugador como Nana, alto, fuerte, con buen manejo de balón, eso antes no lo tenían. Sí, Naná y también la Samba. La Samba al final. Y la Samba. Yo me vi bastantes partidos del Ibiza y me parece un mediocentro pues, que tiene recorrido, que tiene capacidad de robar y jugar fácil y que puede ser un jugador que en el campo tanto en el campo del Barça como fuera, les dé ese recorrido, ese pozo, ese quedársela y llevar la recuperación al jugador que en este caso busque el Barbastro, y ahí junto con el trabajo de Ibra, que también lo tuvimos en el Ebro, yo creo que ha dado un salto cualitativo y que el Barbastro, una vez que consiga engranar esas piezas, yo creo que puede sacar buenos resultados. Luego sí que es cierto que la complejidad del grupo es alta porque te estás jugando el PAN con el Olot, que estaba por esas zonas y ahora ya no está, que no ha perdido ningún partido en casa, con el Castellón B, que tiene jugadores de muchísimo talento, Valencia Mestalla, que es exactamente lo mismo y que igual que la baza del Barbastro en su campo, jugar en Paterna también es un plus para ellos. Entonces, bueno, dentro de la complejidad creo que han reforzado bien el equipo y que desde esa idea de portería cero, que en esta categoría es muy importante porque los resultados son cortos, como sean capaces de transitar bien, de generar situaciones de centros en Barbastro y aprovechar el balón para ello. Estoy convencido de que pueden sacar muchos puntos. Barbastro ha tenido números parecidos a vosotros, porque vosotros lleváis 19 goles en contra de Barbastro 22, que no hay mucha diferencia, y ha tenido los mismos problemas, o sigue teniendo los mismos problemas que vosotros teníais al principio, que era con la portería contraria, pero es verdad que esa parte no están encajando muchos goles y evidentemente eso es una señal de que estás cerca de ganar. Luego puedes quedarte en el camino, ¿no? Pero desde luego para mí es una luz positiva ahí ver de ese dato. Y la llegada de Isaac también, ¿eh? La llegada de Isaac, que yo creo que le da mucha profundidad por banda, que le faltaba al final, al Deportivo de Barbastro. Es un jugador que no solo te da trabajo en presión alta, sino que también lo puedes utilizar, aunque parezca que no, como referencia en un juego directo, y luego tiene esa capacidad de estirarte el equipo o ser un buen conductor de la transición, porque es muy rápido. Ese perfil de futbolista seguro que les suma y es idóneo para ese contexto. Pues Jero, nos pegaríamos aquí toda la santa noche charlando contigo de fútbol, pero también tendrás que hablando de fútbol se pasan las horas muy rápido. Nos pasa como con Jardiel, que lo invitamos, macho, y nos pegamos aquí unas charradas. Raúl aún habla más que yo, ¿eh? Le mando un WhatsApp, te contesto, te mando un audio. Y le cojo el móvil y leo 8 minutos, 40 segundos. Raúl manda podcast. A lo que acabe el audio no me voy a acordar de lo que me has dicho al principio. No, pero sabe que le tengo mucho cariño y también le deseo lo mejor. Porque también está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Y empezó dubitativo, que había gente, a nosotros nos preguntaba, gente del español, oye, joder, este tío que hemos traído, el aragonés que hemos traído, digo, tened paciencia, que si lo habéis traído es por algo. Al final, Raúl para mí tiene muchas virtudes, pero yo destacaría 2. La primera es la gestión, es un genio en la gestión de grupo, y luego que siempre a través del proceso
consigue sacar lo mejor de sus equipos. Pero claro, eso lleva un periodo de adaptación, porque nosotros, por ejemplo, lo que decía un poco Rafa, ¿no? Te conoces el campo, es que nosotros pues ya sabemos un poco lo que necesitamos para ser fuertes en nuestro campo, pero por las experiencias pasadas de cosas que nos pasaban fuera de casa, que nos costaba un mundo ser un equipo reconocible, ahora somos un equipo más camaleónico, que nos da igual jugar con línea de 4, con línea de 5, meternos en bloque medio, bloque bajo, que ir a presionar arriba. Pero eso, claro, eso lo haces confeccionando una plantilla que se adapte a contextos que tú has vivido. ¿Qué pasa? Que al final Raúl pues llega allí nuevo y se encuentra un contexto nuevo, pero en el momento que se produjese la adaptación, tanto suya hacia los jugadores como de los jugadores hacia él, y estoy convencido de que van a haber buenos resultados, y estoy convencido de que van a ser mejores que como está ahora, porque al final pues, el tiempo siempre le da ese plus por tu gestión y por el sexto ya a 2 puntos del Barça Atleti, que es el que rompe el playoff, con lo cual yo creo que tiene opciones de meterse en el playoff, pero claro, también es verdad que fíjate lo que hay arriba, ¿sabes? Es que fíjate qué equipazos. Pues el Rennes que lo vamos a recibir en Balbastro este fin de semana. Sí, porque al final tú ves el Reus y dices, bueno, un recién ascendido, pues que es un recién ascendido que tiene jugadores que han tenido mucho pozo en segunda ref, en segunda B e incluso en categorías superiores. Entonces, que son equipos que parecen recién ascendidos, pues que equipos recién ascendidos de tercera catalana son proyectos y aviones. Yo me acuerdo que el año que nosotros descendimos en el mercado de invierno tratamos de firmar a algún jugador de tercera catalana y es inviable. No puedes competir con los 5, 6, 7 primeros de tercera catalana por firmar un jugador. Pues imagínate con los 2, 3 primeros, que son proyectos de ascenso, y un ejemplo muy claro es hace 3, 4 años ascendió el Manresa de Ferran Costa y ese mismo año hizo playoff, y tú veías esa plantilla y tenía jugadores contrastadísimos, que ahora tienes gente en el extranjero, gente, pues tenía yo el Priego, por ejemplo, en el Sabadell en primera ref, y el nivel es superlativo, y sí que es cierto que nos llevan ventaja. Ferran tiene la suerte que cada vez que ficha en un equipo está el talonario detrás, que no. No sé cómo lo va a hacer. No, pero al final a mí me parece un tío muy, muy inteligente, porque, por ejemplo, este año en Sabadell podía haber hecho otro tipo de plantilla, y al final él se ha rodeado de mucha gente que conoce de Grupo 3. Por ejemplo, pues ahí tienen a Kaiser, que era un jugador, un buen central del Alcira, Don Ripoll, que estaba de carril en la Peña Deportiva de Manolo González, Urri, que era un súper medio centro que estaba en el Olot. Entonces, como que he ido picoteando lo mejor que había en segunda ref Grupo 3, ha sido capaz de adaptarlo a primera ref, y son jugadores. El otro día, por ejemplo, los estuve viendo contra el Dense y son jugadores que estaban en segunda ref y que lo están haciendo bien en primera ref, y alguno destacando, diciendo, hostia, es que este tío va a pisar segunda. El nivel de enfermedad de que yo lo conozco bien, está a tu nivel y al de tu amigo Jardiel. Estáis ahí los tres en el top, no sé si el 5 o el 10, pero estáis ahí bien juntos los tres. Enfermos de fútbol. Bueno, bueno, chicos, un placer. La verdad que muy buena charradica, que no está nada mal, ¿eh? Hemos aprendido un montón. No te pases mucho con mi Logroñés, que yo ya sabes que tengo el alma blanquirroja, ¿eh? No. Son buena gente. Los de la SDL, a la UDL puedes hacer lo que quieras. Eso te iba a preguntar, a ver de cuál de los dos. No, yo de los pobres, yo soy de los pobres, del Club de Accionariado Popular. Tienen que venir los dos tienen que venir a la Almozara. De hecho, la UDL viene la última jornada. Con esto, pues con esto de la simetría del calendario, jugamos en la jornada 3 y desde la jornada 3 nos vemos hasta la última. De hecho, el otro día me fui a ver el Tudelano UDL en directo y, hostia, lo hacen muy bien. Me parece que tienen un súper equipo, muy, muy bien. Mira, allí también hay otro enfermo de fútbol, el señor Mendía. ¿O no, Rafa? Y Quique también, que ha tenido la capacidad que al final yo valoro mucho el trabajo de Quique, porque estaba con nosotros en el segundo entrenador de Raúl, yo estaba en Robres, y creo que, siendo buena persona y con sentido común, consiguió dar con la tecla de lo que se necesitaba en Utebo. Para mí, es un pilar fundamental en relación a las cosas que han pasado junto con Juan Carlos. Y luego, para mí,
el trabajo en Teruel fue superlativo y es que ahora en la UDL lo está haciendo bien. Es cierto que lleva un déficit de puntos en relación a cosas, pero, jolín, a mí el trabajo de Quique me parece excepcional. Otro aragonés que tenemos por ahí desperdigado que está haciendo las cosas bien y me alegro muchísimo. Pero es mala plaza, Geno, es mala plaza. Es una plaza muy exigente, la afición es divertida. ultra exigente. Sí. No, por Ese eso te sí, digo. a ver, Que le tiene que ir mucho el rock and roll, para coger ese club. En fútbol, independientemente de dónde estás, la exigencia es altísima. Nosotros, por ejemplo, estamos en Ebro, es cierto que tenemos tranquilidad, pero la exigencia es 1000. Lo que pasa es que llega un punto que al final la normalizas, la metes en tu día a día y te acostumbras a esa vorágine de trabajo, de resultado, de exigencia, de cuidar el detalle, pero yo creo que al final prácticamente en todos los clubs, por unas cosas u otras, la exigencia es 1000 una vez que te metes en estas categorías y o tienes el foco por y para esto o caes. Es una realidad. Eso y rodearte de gente buena, que os quería mandar por aquí alguno del cuerpo técnico. A mí no me gusta mucho ser en los focos y se lo dije a Kevin Lacruz, le digo, dale caña y esto. Y me dice, no, que tengo un compromiso. Carlos Sánchez, el preparador físico, tampoco ha querido. El pobre Eloy le daba cosa. Y yo, pues nada. Digo, pues, al Kevin también le da algo de cosica, Lo tienes que espabilar. Sí. Que el tema de los medios de comunicación lo lleva peor, Estoy muy contento con él, la verdad que hace un gran trabajo. Y el tío es un gran pelotero y es un tío que va a tener muy buena base, ¿no? Pero el tema de charlar por los medios lo lleva más jodido, Eso, lo meto ahí de comodín a jugar y ahí me gusta más. Le he intentado engañar para hacerle el ficha, aunque fuese un rato, pero no ha colado. Ya no es un 23, no es una vía. Bueno, chicos, cuidaros. Vaya bien. Un abrazo fuerte. Bueno, pues charlada buena, Y lo que hablamos, una jornada, pues, complicada para los nuestros, sobre todo para el Deportivo Aragón. A mí la verdad es que me tocó narrarlo contra el Eibar. Hacía mucho tiempo que no veía yo una banda diestra como la del Eibar, con el Paque Miliba y con Zubiría, que de hecho fue lo que mató al conjunto de Emilio. Y sí que es verdad que no es lo mismo la intensidad que lleva Emilio fuera en el banquillo que la que veo yo en el equipo, Sí, no, desde luego, pues es que es lo que venimos diciendo siempre. Ahora el primer equipo se ha incorporado 5 o 6 personas. Veremos a ver qué impacto tiene eso en los jugadores que se está llevando todas las semanas porque sí y no los pone ni un minuto a jugar. Que al final yo creo que si te los llevas, ponlos, porque pierdes todos los días. Entonces yo qué sé, pues para perder con unos, pues pierde con los de casa, y si no, déjalos que jueguen. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero el Deportivo Aragón tiene mala pinta. A mí me da mucha pena porque Emilio me parece un pedazo de entrenador, me parece una persona súper conocedora del club, de los futbolistas, de contrastadísima experiencia, y desde luego que está viviendo un año muy desagradable, primero con lo que le pasó con el primer equipo y después con lo que le está tocando vivir en el filial, que encima no le dejan trabajar. Entonces, pues es una pena. Sí, bueno, aparte, por ejemplo, el caso de Alves, que ahora ni juega con el primer equipo, pero tampoco le dejan jugar con el filial. Y luego, pues bueno, jugadores que han venido a reforzar, el caso de Vadillo, el propio Aimar Bonel, ¿no? Una de las perlas de la cantera de Osasuna, que a mí me ha sorprendido, ¿no? El Zaragoza se haya hecho con los servicios de este muchacho. Sí que lo vi, pues bueno, jugando tanto en el centro del campo, más como pivote defensivo, también como central, incrustándose entre los centrales, pero sí que un Deportivo Aragón muy desdibujado. No tuvo, prácticamente no pisó el área rival, y la única oportunidad que tuvo fue al final, cuando ya finalizaba el partido, que bueno, que habría supuesto pues el empate y un puntico más, que no sé si le bueno, valerle valdría para algo, ¿no? Pero vamos a ver cómo avanza el tema y cómo termina el año. El Uteba que pinchaba, como tú bien decías, con ese 4-0, va a recibir al Club Deportivo Alfaro, el conjunto, pues bueno, que ahora ocupa la última posición. Será el domingo a las 5 de la tarde. Como decíamos, el Ebro recibía al Logroñés a las 4 de la tarde el sábado. El Egea visitará la Morevieta, 15
sábado 15 a las 12 de la mañana y el Deportivo Aragón, pues nada más y nada menos que se nos va a Las Gaunas a jugar contra la UDL. Pues semana que viene lo repasamos y a ver si tenemos mejor noticias que esta semana. Muy bien, vamos con la primera federación muy rápidamente. Anunciamos que la Sociedad Deportiva Tarazona, pues bueno, con todo este trajín de que no han pagado, que no sé qué, que no sé cuántas, hoy el club anuncia la salida a la transformación del club a SAD, a la Sociedad Anónima Deportiva. Cada acción será de 500 euricos y van a tener preferencia los ya socios abonados del club. Ya nos ha puesto la escaleta, Jandro. Y lo que te decía, bueno, pues una Sociedad Deportiva Tarazona que se va a transformar el primer equipo, entiendo, en SAD. No tengo ni idea cómo funciona esto. Lo que sí que sé que es un poco lo que nos ocupa, que yo creo que se han llevado un duro varapalo esta semana con este 0-2 con el Sanluqueño, un equipo de abajo que los mete en problemas porque habiendo ganado el partido, pues el Tarazona se ponía séptimo con los mismos puntos que el Hércules. Y evidentemente raras veces cuando no pagas el equipo deportivamente hablando no se resiente. Sí que es cierto pues que el Tarazona yo creo que viene haciéndolo muy bien todos estos años, que ha sido un club escaparate pues para muchos futbolistas y que habrá jugadores pues que seguramente no bajarán el nivel de intensidad pues por su propio bien de cara al año siguiente, ¿no? Pero a mí me tocó el año pasado vivir una situación de impagos, salvando muchísimo las diferencias entre el Tarazona y la gestión que está haciendo todo el Tarazona y Aniceto como presidente, intentando profesionalizar y darle el empaque suficiente al club para poder trabajar en las mismas condiciones que el resto de los equipos. Ojo, son diferencias, pero te pasas semanas hablando de todo menos de fútbol y al final eso impacta, ¿no? Pero bueno, ojalá, yo creo que este paso adelante es importante. También es cierto que entiendo que esto se tiene que ejecutar. Si finalmente no se puede ejecutar, pues habrá sido. Habrá problemas y problemas serios. Y bueno, vamos a confiar un poco en pues, que entre las instituciones, el pueblo y las empresas de la zona pues sean capaces de echar una mano y de arrimar al hombro, porque evidentemente pues queramos o no, el fútbol pues pone en este caso a Tarazona en boca de media España. Yo creo que al final tiene un impacto positivo, pero también es cierto que esta es una categoría que requiere de muchísimo dinero. Entonces es muy complicado pues para ciudades así tan pequeñas pues poder mantenerse, porque si nos cogemos pues Sabadell, Elda, Algeciras, Hércules, Antequera, Murcia, Alcorcón. Sí. Pues es que no estamos multiplicando por 10 o por 12 muchísimos municipios a los habitantes que tiene Tarazona. Por eso tiene tanto mérito lo que ha venido haciendo la Sociedad Deportiva Tarazona y también el Club Deportivo Teruel. O sea, son dos equipos pues que están luchando contra la adversidad, ¿no? De ser ciudades muy pequeñas y con un presupuestos, pues no te voy a decir ridículos, pero con presupuestos exiguos para lo que es una competición que se ha intentado generar como una competición profesional, pero que se ha quedado en un quiero y no puedo, ¿no? A ver, yo el tema de Teruel lo veo quizá de otra manera. Al final es una capital de provincia, al final pues seguramente será el doble de grande que Tarazona, ¿no? Y podría a lo mejor tener otro tipo de recursos. Evidentemente, pues el presupuesto del Teruel pues tampoco es de los más altos de la categoría. Y bueno, pues es que al final los equipos que son equipos muy potentes los que hay. Entonces, pues bueno, los desplazamientos son extremadamente largos, son exigentes y bueno, es una categoría, yo creo que es la que más cambio ha sufrido, ¿no? Porque la segunda se ha quedado como estaba y esto no es una segunda B, esto es mucho más potente que una segunda B, y la segunda federación pues es una tercera mejorada con los mejores equipos de las comunidades que tienes alrededor, ¿no? Entonces
Esta me parece una categoría muy, muy complicada. No sé a nivel económico cuánto de deficitaria es a nivel global, no hablo a nivel de los clubes en particular. Pero bueno, ojalá les salga bien la jugada al Tarazona, ojalá puedan los futbolistas y el cuerpo técnico, que seguro que lo están, estar centrados en lo que nos compete, que es ganar partidos y que mantengan la categoría, desde luego. El Club Deportivo Teruel, que veía como su partido era suspendido, lógicamente, por la situación compleja que tienen ahí con el tema de inundaciones en Andalucía, se enfrentaba al Juventud Torremolinos. Esta próxima semana, el Club Deportivo Teruel, que de nuevo que toca viajar a tierras andaluzas, en este caso a enfrentarse al Sevilla Atlético, partido pues que yo entiendo que puede ser una final para el Club Deportivo Teruel para intentar, pues, desde luego, alejarse todavía más de la zona baja. Ahora está en la zona media, con un partido menos, sí que es cierto, pero también hay muchos que están con un partido menos. Sí, yo creo que es un partido propicio, aunque al final los filiales son equipos complicados, pero desde luego le permitiría pues encaramarse a la parte alta de la clasificación, quitar fantasmas si los hubiera de la parte baja y sobre todo pues seguir con esas aspiraciones altas, ¿no? De por qué no un sueño de jugar el playoff y luego a partir de ahí ver qué es lo que sucede, porque desde luego el Teruel yo creo que está haciendo un temporadón espectacular, la verdad. Pues lo que hablamos, el Club Deportivo Teruel, que jugará el domingo 15 a las 12 de la mañana, mientras que la Sociedad Deportiva Tarazona visita al Club Esportivo Europa el sábado a las 6:30 de la tarde. Jugarán en la nueva pista del nuevo campo del Club Esportivo Europa, que es Can Dragó, si no me falla la memoria. Bueno, a ver, porque el Europa de momento no es un equipo que lo que venimos diciendo, ¿no? Que no está notando ese cambio de campo, igual que decíamos que el Utebo no estaba notando todos los problemas, pero bueno, vamos a confiar de que no juegan en su campo, vamos a confiar en el Tarazona, ¿no? Porque al final raras veces el Tarazona nos da 2 o 3 de cal, siempre nos da una de cal y una de arena. Así que vamos a confiar en que esta semana pueden sacar un buen resultado, que además si consiguen sacar un buen resultado en el campo del cuarto clasificado sería un espaldarazo importante y desde luego si el equipo va hacia adelante, pues económicamente hablando todo el mundo se va a animar más y al final esto es así. Exacto. Viendo la clasificación, si nada cambia, esa plaza decimosexta, que es la que señala el descenso, pues bueno, vemos varios equipos ahí que están en verdadera situación de peligro, porque el resto, bueno, Sanluqueño, el Betis Deportivo y el Sevilla, pues parece que no sé si les va a dar, ¿no? Para salir de esa zona baja, aunque no los vamos a defenestrar todavía. No, es que volvemos como el año pasado, es que entre el Villarreal con 33 y el Juventud de Torremolinos con 27 hay 6 puntos. Entonces, al final, es que, yo qué sé, el Juventud de Torremolinos gana y se pone décimo. Que va el Teruel, entonces es que al final es lo que tiene esta categoría, que ganar 2 partidos te metes arriba y pierdes 2 y te metes abajo, por eso es súper importante la regularidad, ir sumando siempre pues para no ir caída libre. Bueno, pues si te parece, rematamos nuestro bloque de primera, no nos vamos a marchar sin hablar de la preferente, ¿eh? Aunque yo sé por qué... Aunque sean 2 pinceladas, que había partidos muy interesantes. Que no sé por qué nos la han cascado en la escaleta ahí, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, no pasa nada. En el grupo primero había un partidazo que tuvimos a Fer el otro día y pues el Sabiñánigo se conseguía imponer 1-0 al Fraga. Yo creo que es el resultado pues más llamativo. ¡Cae el Fraga! ¡Ojo! Y cae el Fraga, segundo partido que cae el Fraga. Y bueno, pues se han apretado ahí la clasificación, pues porque el Internacional ganó bien, el Borja también consiguió ganar, luego el Ontinyent tiene el partido que lo suspendieron, ahí lo tenemos, entonces pues bueno, ahí veis los resultados, pues como os digo, falta el primero, que yo creo que no se ve, el Sabiñánigo 1 Fraga 0, así que bueno, pues este grupo se está poniendo picante, ¿no? Esa segunda posición, porque yo creo que a pesar del tropiezo del Fraga este fin de semana, que podía ser normal, pues el Fraga yo creo que va a ser campeón, pero la segunda plaza va a ser... Tú lo decías, ¿eh? Tú decías, ojo como le da al Xavi, ojo como le da al Xavi. Y el Xavi sigue escalando.
Yo pensaba que no le iba a dar porque es que estaba muy lejos, pero claro. Y luego, el problema de esto es que ya no es que le tenga que dar al Xavi, es que le tiene que coger muchos puntos a los de su grupo y le tiene que coger muchos puntos al Alcañiz. Es que al final, como aquí se va jugando con eso, pero luego veremos a ver un poco también. Yo creo que los ascensos no se penalizan los descensos, pero el Sabiñánigo yo desde luego ahora mismo pues lo veo un serio candidato a quedar segundo. No sé si campeón, ya campeón yo no lo veo, pero me puedo equivocar evidentemente porque si no estaría entrenando al Real Madrid, pero sí que los veo ahora mismo en una dinámica muy, muy, muy buena, porque se llevan 5 o 6 partidos, 6 seguros, 5 seguros, pero 6 yo creo que llevan ganando y la gana el Fra. No, y la dinámica es de un equipo ganador. Mientras que en el grupo segundo, el Brea lo suyo, ¿no? Sí, en el grupo segundo había un partido que yo creo que era muy, muy decisivo, que ha sido el Brea 2, Calatayud 1, se ponía 1-0 el Brea, empataba el Calatayud y en el los últimos minutos, el Brea conseguía imponerse por 2-1 y evidentemente al Calatayud lo deja muy, muy tocado, ¿no? en esa pelea. Y aquí pues yo veo que esto que es cosa de dos. Tenía el Alcañiz partido duro con el Valdefierro, conseguía imponerlo y aquí pues se ha quedado en la parte de arriba tanto el Brea como el Alcañiz. Evidentemente no se pueden dormir, pero ya han cogido una diferencia y aquí en este grupo yo creo que puede estar un poco más claro, pero lo dicho, queda todavía mucha tela por cortar. Los primeros partidos del Alcañiz al principio de liga los fue sacando, luego encadenó 3 o 4 victorias o derrotas seguidas. Veremos a ver el final de liga cómo es, pero bueno, y aquí hay un encuentro llamativo que es ese Teruel B5 Fuentes 5. Madre mía, 10 goles. Que bueno, también tenemos la muela 4-5-3, pero también, ¿no? No se queda atrás, por cierto. 5-5, no sé una qué muela, pasaría, una muela que poco a poco ha ido enlazando victoria y que yo creo que ya debe de estar fuera de los puestos de descenso. Sí, esta meta de tabla se están haciendo muy duros en casa y al final pues consiguen sacar los resultados y desde luego pues fíjate qué tranquilidad tienen ahora mismo. Y lo que os decía, pues al final el Valdefierro y el Calatayud se han quedado ya 2 partidos del Alcañiz que al final es una distancia importante. El Cella que no ha aprovechado el pinchazo de ninguno de los dos, ha rascado un puntico, 31 puntos, pues bueno, ahí también manejándose. Tiene mal de alturas. El Cella tiene mal de alturas. Cuando tiene la posibilidad de arañar tienen un pinchazo. Entonces, pues bueno. Pero vamos, la temporada que están haciendo es espectacular. Igual que el Atlético Teruel, ¿no? Que al final son clubes que están ahí y al que le está costando también muchos al Teruel B, que empezó la liga muy bien, empezó la liga muy arriba, pero ahora al final pues han ido bajando. Y si te fijas, pues de los 4 equipos que ahora mismo en el descenso, 3 son de Teruel. Y de hecho, yo creo que el Calamocha, yo creo que ya se despide de esta preferente. Sí, están lejos. Valderrobres también está lejos, porque al final son 2 partidos, pero bueno. Esto, como digo yo siempre, es que el último es que lleva no sé cuántos partidos perdiendo, ya, pero que es que quieren ganar. Y entonces llegará un día que ganarán. ¿A quién? Pues al que pille más despistado. Es que eso es así, porque han ganado algún partido, entonces son capaces de ganar. Bueno, ¿qué encuentros nos invitas a ver? ¿Qué partidos dices? Oye, pues yo creo que estos pueden ser los partidos de la jornada o los más interesantes. Pues espérate que me voy a apuntar, ahora no lo encuentro, lo tengo aquí. El Magallón Internacional de Huesca, porque el Magallón en casa es un rival duro y el Inter viene ahora ganando los partidos con solvencia y con goles. Y luego pues el Santa Anastasia Fraga, sí que es verdad que Santa Anastasia este año no está como otros años atrás y es por ver un poco el Fraga cómo le ha sentado esta derrota en Sabiñánigo, ¿no? Y luego pues yo me vería un Atlético Teruel Cella, que son 2 rivales de la parte alta y encima derbi turulense. Y por qué no el quinto Brea. El quinto sí que es verdad que ahora lleva otra vez una irregularidad, pero es un campo complicado y pues el Brea a ver si siga lo suyo. Pues con esos encuentros nos vamos a quedar. Yo creo que ya hemos hecho el repaso completo, ¿eh? Esta vez 2 horas de programa. Sí, nos van a echar la bronca. Se nos ha ido. Ya está Alejandro por ahí que echa humo.
Bueno, Rafa, la semana que viene más y mejor. Gracias, Majo. Un abrazo. Y a vosotros y vosotras, los que nos habéis estado acompañando hasta esta hora, 2 horas de programa, casi nada, ¿eh? Toda la información absoluta. Hoy, aprovechando que teníamos buena gente, hemos estirado las entrevistas tanto con Gino como con Roldán. Un placer tener a los dos misters de moda en nuestro fútbol. Y que simplemente, pues bueno, que os pedimos que colaboréis con nosotros. ¿Cómo? De la mejor manera, suscribiéndonos al canal y, sobre todo, esparciéndolo por ahí, dando conocimiento, enseñándolo a vuestros amigos. Que no muera la voz del fútbol aragonés. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene con esa cuatribarrada en el corazón. Aquí, que en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.